La sensación de ardor en su cuerpo casi había desaparecido, reemplazada por un suave calor que fluía lentamente a través de sus extremidades, reparando sus meridianos dañados y esa costilla rota. La velocidad de recuperación de su chakra también parecía un poco más rápida de lo habitual. Apretó ligeramente el puño, sintiendo que recuperaba la fuerza. ¿Era este el regalo del que hablaba el unicornio? En la cama de al lado, Harry también estaba despierto, bebiendo una poción púrpura que Madame Pomfrey le había impuesto, supuestamente para reponer energía, con una expresión ilegible. La puerta de la sala se abrió suavemente y el profesor, Albus Dumbledore entró. Hoy, llevaba una túnica azul profundo bordada con estrellas y lunas, y sus ojos azules detrás de sus gafas de media luna parecían excepcionalmente brillantes. Ah, parece que nuestros dos héroes se están recuperando bien, sonriendo con dulzura, caminando entre las dos camas. ¿Cómo se encuentran, niños? Muy bien, profesor, respondió Harry rápidamente dejando su taza. Uchiha Kaito simplemente asintió, su mirada fija tranquilamente en el director. Parece que eres bastante popular, con tantos dulces. Dumbledore sacó 2 sorbetes de limón exquisitamente empaquetados de una pila de dulces y se los entregó. ¿Quieres un dulce? Ayuda a reponer el azúcar. La boca de Uchiha Kaito se torció. ¿No estaba Dumbledore diciendo lo obvio? Harry le dio las gracias y lo tomó. Uchiha Kaito dudó un momento y luego lo rechazó. Recordó la bolsa verde de dulces que Hermione le había dado. No se había terminado los que contenían. Definitivamente no fue porque tenía miedo de que la pequeña bruja le preguntara entre lágrimas por qué no comía las mentas. Dumbledore se acercó a una silla y se sentó, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y una expresión un poco más seria. Primero, debo agradecerles a ambos nuevamente, Harry, Uchiha Kaito. Han demostrado un coraje y una sabiduría inimaginables, evitando un terrible desastre. La piedra filosofal, ya no es una amenaza. Harry preguntó con entusiasmo. Profesor, Quirrell, y Lord Voldemort, profesor Quirrell, suspiró Dumbledore suavemente. Lord Voldemort llevó su último vestigio de vida al partir. En cuanto al propio Lord Voldemort, como confirmó Uchiha Kaito, ha sido gravemente herido de nuevo, ha perdido casi todo su poder y ha huido. Sin duda intentará regresar, pero gracias a ti, ese día se ha pospuesto extremadamente. El rostro de Harry mostraba una expresión mezclada de alivio y preocupación. Uchiha Kaito estaba más preocupado por otra pregunta. ¿Qué pasa con la piedra filosofal? Ah, Nicolás y yo hemos hablado. Los ojos de Dumbledore brillaron. Ambos coincidimos en que la tentación que trae consigo un tesoro así supera con creces el bien que puede aportar. Ha cumplido su misión histórica. Así que hemos decidido, dejarlo descansar. Uchiha Kaito comprendió inmediatamente que esto significaba su destrucción, un curso de acción razonable. Entonces, profesor, Uchiha Kaito cambió de tema, frunciendo ligeramente el ceño. Uchiha, Xian, Lan, Chen y Lin, ¿cómo están? Parecía haber oído la voz de Snape antes de desmayarse, pero al despertar, no vio a esos 4 que sin duda correrían a su lado de inmediato, incluso si eso significaba demoler la enfermería, para garantizar su seguridad. Esto era muy inusual. El rostro de Dumbledore mostró una sonrisa sutil, casi astuta. Con respecto a tus 4 miembros del clan, Severus me dijo que durante tu inconsciencia, exhibieron una ansiedad excesiva y una tendencia a perturbar la tranquilidad del castillo. Para darles algo que hacer, y para hacerlos sentir orgullosos de ti, en lugar de simplemente quedar separados afuera del ala del hospital como estatuas, Severus les asignó temporalmente una responsabilidad importante. ¿Responsabilidad? Sí, asintió Dumbledore. Sirviendo temporalmente como prefectos para los alumnos de primer año de Slytherin, manteniendo la disciplina del curso y ayudando a mantener el orden en la sala común de la mazmorra, fueron las palabras exactas de Severus. Hasta donde sé, interpretó esto como proteger tu territorio hasta que despiertes y lo han estado ejecutando, con bastante minuciosidad. Hizo una pausa y añadió. El señor Malfoy parece haber tenido una época excepcionalmente cautelosa por esto. La boca de Uchiha Kaito se torció violentamente. Podía imaginar lo caótico que sería esa escena. La jugada de Snape de combatir fuego con fuego fue realmente brillante. Mantuvieron ocupados a esos 4 alborotadores e, indirectamente, suprimió a Malfoy, a la vez que les dio un propósito. Poco después de su conversación, Madame Pomfrey finalmente anunció que se habían recuperado completamente y pudo asistir a la fiesta de fin de año. El gran comedor ya estaba redecorado, con los colores plata y verde de Slytherin dominando, y una enorme pancarta con un patrón de pitón colgaba detrás de la mesa del personal.
La larga mesa de Slytherin estaba animada. Habían ganado la Copa de las Casas durante 6 años consecutivos, y este año parecía no ser la excepción. Cuando Harry, Ron, Hermione y Uchiha Kaito entraron al gran comedor, provocó un gran revuelo. Los Slytherin asintieron a Uchiha Kaito, con una mirada de reconocimiento sin precedentes. Al parecer, lo ocurrido en la mazmorra se había extendido. Los estudiantes de otras casas, especialmente Gryffindor, los miraron con curiosidad, susurrando. Hermione se sentó cerca de Uchiha Kaito y susurró. ¿De verdad estás bien? Madame Pomfrey no dijo que hubiera efectos secundarios, ¿verdad? Estoy bien, respondió Uchiha Kaito, sintiendo el constante flujo de chakra en su interior y el calor persistente. Incluso mejor que antes. Mientras tanto, Ron miraba con nostalgia el marcador de la copa de la casa sobre la mesa del personal. Slytherin. 472 puntos, Gryffindor. 312 puntos, Hufflepuff. 352 puntos, Ravenclaw. 426 puntos. Oh, no hay esperanza, dijo con desánimo, pellizcando las costillas de res en su plato. 160 puntos de diferencia. El profesor Dumbledore se puso de pie y el gran comedor gradualmente quedó en silencio. Otro año que se fue. Dijo en voz alta, radiante. Antes de deleitarnos con estos deliciosos manjares, debo pedirles que escuchen las trivialidades de un anciano. ¿Qué año tan maravilloso ha sido? Vuestras pequeñas mentes deben ser más ricas que antes, os esperan unas vacaciones de verano enteras, que os permitirán digerir adecuadamente esas cosas y despejar vuestras mentes antes de que comience el siguiente trimestre. Ahora, hasta donde sé, primero debemos proceder con la ceremonia de entrega de la Copa de las Casas. Las descripciones específicas de cada casa son las siguientes. Cuarto puesto, Gryffindor, 312 puntos. Tercer puesto, Hufflepuff, 352 puntos. Segundo lugar, Ravenclaw, 426 puntos. Primer lugar, Slytherin, 472 puntos. Una ovación atronadora y fuertes pisadas se estallaron en la mesa de Slytherin. Draco Malfoy golpeó vigorosamente su copa contra la mesa, con una sonrisa triunfante en el rostro. Sí, bien hecho, dijo Dumbledore. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algunos acontecimientos recientes. De repente, el gran comedor quedó en completo silencio y las sonrisas de los Slytherin se aguantaron ligeramente. Dumbledore se aclaró la garganta. Todavía tengo algunos puntos finales que asignar. Déjame ver. Ah, sí, primero, el señor Ron Weasley. El rostro de Ron se sonrojó al instante, al igual que su cabello. Jugó la partida de ajedrez mágico más brillante que Hogwarts ha visto en muchos años. Por esto, le otorgo 50 puntos a la casa Gryffindor. La larga mesa de Gryffindor se estalló al instante. Los vítores casi desgarraron el techo. En el marcador, las gemas de Gryffindor subieron un escalón. Segundo. La señorita Hermione Granger enfrentó el peligro y resolvió las dificultades con serenidad y amplios conocimientos. Le otorgo 50 puntos a la casa Gryffindor. Más aplausos. La cara de Hermione también se puso roja y, emocionada, tomó la mano de Lavender Brown a su lado. La puntuación de Gryffindor llegó a 412 puntos, superando ya a Hufflepuff y acercándose a Ravenclaw. Tercero. Harry Potter, la voz de Dumbledore volvió a silenciar el gran comedor. Demostró una valentía intrépida y un coraje extraordinario. Por esto, le otorgo 60 puntos a la casa Gryffindor. Los vítores ensordecedores duraron más de un minuto. Gryffindor llegó a 472 puntos. Empatados en el primer puesto con Slytherin. Las sonrisas en la mesa de Slytherin desaparecieron por completo, y la expresión de Malfoy era como si se hubiera tragado una babosa entera. Y el señor Neville Longbottom intentó valientemente evitar que sus amigos cometieran un error. Ese coraje vale 10 puntos. Ahora los rubíes eclipsaron por completas las esmeraldas de la Casa de la Serpiente. Esto significa, la fuerte voz de Dumbledore interrumpió los vítores, que necesitamos hacer un pequeño cambio en las decoraciones aquí. Aplaudió y, de inmediato, los estandartes plateados y verdes de Slytherin se transformaron en los dorados y rojos de Gryffindor, y el pitón gigante de Slytherin desapareció, reemplazado por un majestuoso león de Gryffindor. Los Gryffindor estallaron en éxtasis. Sus vítores y gritos casi estallaron por todo el gran comedor. Neville, Harry, Ron y Hermione estaban rodeados por la multitud emocionada. El lado de Slytherin, sin embargo, era como un inframundo sombrío, en el que todos emitían una energía oscura y arremolinada. Slytherin. Ha sido ennegrecido.
Justo cuando todos pensaban que el polvo se había asentado, Dumbledore golpeó su copa nuevamente. Silencio, todos, por favor, silencio, dijo con una sonrisa, mientras su mirada recorría a la multitud que vitoreaba y se posaba en un punto determinado de la larga mesa de Slytherin. El coraje se manifiesta de muchas maneras, resonó con claridad la voz de Dumbledore en el gran comedor. Necesitamos coraje para luchar contra nuestros enemigos, pero también necesitamos un coraje inmenso para proteger. Su mirada cayó suavemente sobre Uchiha Kaito. Señor Uchiha Kaito. Todo el gran comedor quedó en silencio al instante, todos atentos, incluidos los Slytherin que aún estaban abatidos por el cambio de manos de la copa de las casas. En los últimos acontecimientos, ha demostrado una fuerza y una calidad completamente diferentes. Percibió la crisis con gran agudeza e intervino con absoluta determinación. Dumbledore dijo lentamente. No solo usamos su fuerza para proteger a sus compañeros de clase, sino que también defendió sus principios internos cuando enfrentó una oscuridad y una tentación indescriptibles. La mirada de Dumbledore se profundizó, como si pudiera ver dentro de los corazones de todos. La verdadera fuerza no solo tiene que ver con lo poderoso que sea el hechizo que puedas lanzar o con lo único que sea el poder que poseas, sino con cómo lo usa. Se trata de si puedes mantener la luz en la oscuridad, mantener la mente lúcida ante la tentación y avanzar sin dudar para proteger a los demás, incluso cuando enfrentas un miedo inimaginable. Hizo una pausa y su voz se hizo más enérgica. El señor Uchiha Kaito lo logró. Demostramos que el poder y la responsabilidad coexisten, y que la calma y la pasión conviven. Protegió a sus compañeros, ayudó a frustrar una conspiración y, en el proceso, demostró un autocontrol y un juicio extraordinarios. Por esto, y la mirada de Dumbledore recorrió todo el pasillo y finalmente se detuvo en el marcador de la copa de las casas. Le otorgo a la casa Slytherin 60 puntos. Zas. Las gemas de Slytherin subieron vertiginosamente, deteniéndose finalmente en 532 puntos. Superando con creces los 482 puntos de Gryffindor. Todo el gran salón cayó en un silencio inquietante. Todos quedaron atónitos. Los Gryffindor, que acababan de celebrar su victoria tras la remontada, se quedaron boquiabiertos, con la sonrisa congelada en sus rostros. Y los Slytherin estaban completamente estupefactos. Miraban fijamente la puntuación alta sin precedentes, apenas pudiendo creer lo que veían sus ojos. Después de un momento de silencio sepulcral, auge. La larga mesa de Slytherin estalló en vítores extasiados que casi destrozaron la cúpula del gran comedor. El plateado y el verde volvieron a sustituir al dorado y al rojo. Esta vez, los vítores fueron de Slytherin. Malfoy y los demás estudiantes de Slytherin saltaron emocionados, lanzando sombreros y pañuelos al aire y gritando. Slytherin. Slytherin. Sus miradas hacia Uchiha Kaito estaban llenas de emociones complejas. Sorpresa, incredulidad, que finalmente se transformaron en ferviente admiración y orgullo. Uchiha Kaito estaba atónito. No esperaba en absoluto que Dumbledore hiciera algo parecido. Miró hacia la mesa del profesorado. Los labios del profesor Snape parecieron curvarse hacia arriba muy levemente, tan rápido que parecía una ilusión. Dumbledore, mientras tanto, le guiñó un ojo juguetón. Hermione, Harry y Ron también se quedaron atónitos, pero pronto, Hermione fue la primera en reaccionar. Empezó a aplaudir, con una sonrisa de felicidad genuina en el rostro, a pesar de que su copa de la casa acababa de volar. Después de un breve momento de sorpresa, Harry y Ron también se encogieron de hombros, sonriéndole a Uchiha Kaito. Habían ganado honor, y Uchiha Kaito había ganado un reconocimiento bien merecido, lo cual, tampoco parecía malo. Uchiha Kaito miró la absurda puntuación en el marcador, escuchando los vítores ensordecedores de Slytherin, y por primera vez, sintió una sutil sensación de pertenencia a esta casa. El festín continuó en un ambiente extraño pero animado. La celebración de Slytherin fue excepcionalmente locada. El lugar de Uchiha Kaito se llenó rápidamente de bocadillos y bebidas que le sirvieron a sus compañeros. Esta fue su ofrenda. La cena terminó en medio del jolgorio de Slytherin, y la pequeña bruja por fin tuvo la oportunidad de acercarse. Xian y los demás, en un acuerdo tácito, crearon un espacio privado para ambos. Bueno, si ignoraste los 4 pares de orejas que escuchaban a escondidas cerca. Hermione se acercó a Uchiha Kaito y susurró. Aunque no ganamos la copa de las casas, el profesor Dumbledore tenía razón, te la mereces. Sus ojos brillaron. Eres realmente increíble, Uchiha Kaito.
Uchiha Kaito miró su rostro sonriente, tan cerca de él, con los vítores ruidosos en sus oídos y el sabor agridulce del sorbete de limón en su boca. Tarareó suavemente en afirmación, su mirada recorrió los estandartes plateados y verdes que ondeaban sobre el gran salón, y finalmente se posó en los cálidos ojos marrones de la bruja a su lado. Sí, vio el poder llamado amor dentro de ellos. 63 Capítulo 63. Fin del primer grado. El aire se llenó del clamor de las despedidas y de una sensación de alegre alivio. Los estudiantes llevaban bolsas grandes y pequeñas, las jaulas de los búhos chocaban entre sí y el ruido casi hizo levantar el techo de la platea. El expreso de Hogwarts, arrojando un espeso vapor blanco, ya había llegado al andén de Hogwarts. Ron, cargando su equipaje, que parecía considerablemente más liviano que el de los otros estudiantes, acababa de salir de la pesada puerta de piedra de la mazmorra cuando una voz fría, como las alas de un murciélago, pasó junto a su oído. Uchiha. Venga conmigo. El profesor Snape había aparecido a su lado en algún momento, con su túnica negra ondeando y su rostro con su expresión habitual, como si hubiera olido algo desagradable. Ni siquiera se detuvo, solo le hizo un gesto con la mirada a Ron para que lo siguiera, luego se giró y caminó hacia la mazmorra. Ron frunció ligeramente el ceño pero lo siguió. El cuarteto Uchiha intercambió miradas, permaneciendo tácitamente en su lugar, protegiéndolo de las miradas curiosas. El profesor Snape arrastró al prefecto Rin a un duelo con el prefecto Faddy otra vez. SHH. ¿Quieres que el prefecto Faddy te cuelgue de lo alto del castillo? La oficina de la mazmorra todavía estaba tenuemente iluminada, y el aire estaba lleno del extraño aroma de varios ingredientes de pociones mezcladas. Podría haber sido justo después de preparar una poción, lo que la hace incluso más potente de lo habitual. Los frascos de vidrio en los estantes, que contenían objetos desconocidos, parecían particularmente espeluznantes en la tenue luz. Snape se giró bruscamente, sus ojos negros fijos en Ron, su mirada tan aguda que parecía querer arrancarle una capa de piel de la cara. 532 puntos. La voz de Snape era baja y suave, pero con un matiz de apretujamiento. Un resultado sin precedentes. Indignante. Un resultado que dejará a las demás casas sin aliento durante una semana entera. Ron no dijo nada, simplemente sostuvo su mirada con calma. Debido a una hazaña al estilo Potter, imprudente, impulsiva y totalmente descuidada. Snape casi escupió cada palabra, cada una aparentemente impregnada de veneno. Slytherin ha ganado así la gloria suprema de ganar la Copa de las Casas durante 9 años consecutivos, así como la atención extra de las otras 3 casas durante todo un año por venir. Dio un paso más cerca, su alta figura transmitía una intensa sensación de opresión. Dígame, señor Uchiha, ¿acaso esta gloria tan pesada le produce ni siquiera un ápice de remordimiento? ¿Arrepentimiento por haber puesto a su familia y a usted mismo en una posición tan inapropiada? Ron guardó silencio durante 2 segundos antes de responder, con un tono tan tranquilo como siempre. No había mejor opción en ese momento. Y el resultado lo demuestra. Ganamos. Ron extendiendo las manos. Además, ¿no estabas muy feliz ayer? ¿Incluso sonreíste? Mientras hablaba, curvó manualmente sus labios ligeramente hacia arriba. La expresión de Snape se torció, claramente ahogado por una actitud tan objetiva. Bruscamente sacó un pequeño frasco de cristal de su túnica y lo puso bruscamente en la mano de Ron. El frasco contenía un líquido oscuro con pequeñas burbujas de color marrón que subían constantemente y que parecía peor que la baba de un ridgeback noruego. Tómala. Dijo gruñón. Una vez a la semana. Hasta que empiece el trimestre. No quiero oír quejas ni ninguna tontería que desperdicie mis reservas de pociones por tus heroicos efectos secundarios. Esto fue probablemente lo más cerca que Snape pudo llegar a expresar preocupación, aunque envuelto en una tonelada de sarcasmo y amenazas. Ron miró la poción suplementaria en su mano, que parecía veneno sin importar cómo la mirara, luego miró el rostro oscuro y amargo de Snape. ¿Realmente estiraría la pata si lo bebiera? Gracias, profesor. Finalmente dijo, guardando la poción. Snape, como si estuviera terminando una tarea sumamente desagradable, inmediatamente le hizo un gesto para que se fuera. Sal de aquí. Verte me recuerda a esos malditos y ostentosos 532 puntos. Una vez que la puerta se cerró, una sonrisa finalmente apareció en el rostro de Snape, y sacó una botella de algo, bebiéndolo en silencio para sí mismo. Parecía mucho más deliciosa que esa poción. Parecía que todavía estaba de buen humor,
Cuando Ron salió de la mazmorra, Uchiha Rin, que estaba esperando afuera, inmediatamente dio un paso adelante y silenciosamente tomó su maleta, aunque no parecía necesitar ayuda. Profesor Snape, ¿se trataba de la copa de las casas? Lan preguntó con una sonrisa y sus ojos llenos de interés chismoso. Milímetros. Ron respondió, sin querer pensar demasiado en el peculiar drama interior del viejo murciélago. Me dio un poco de tónico. Espera, ¿esos puntos no los agregaron Dumbledore? ¿Por qué me regaña? Ron le mostró el dedo medio al calabozo en secreto. Un pensamiento satisfactorio. Qian se rió entre dientes. Suena como su estilo. Expresando la preocupación más incómoda de la manera más venenosa. De vuelta en el dormitorio de Slytherin, las pertenencias de Ron ya habían sido meticulosamente empacadas por Uchiha Rin, sin requerir ningún esfuerzo adicional de su parte. Él simplemente colocó algunos artículos de primera necesidad y libros en su baúl. Al mirar a los 4 miembros del clan que estaban en la habitación, Ron de repente recordó una pregunta que no había tenido oportunidad de hacer. Hola, para las vacaciones de verano comenzó, recorriendo con la mirada a los 4, ¿a dónde van todos? Estos 4 no habían transmigrado juntos y no tenían raíces en este mundo. Uchiha Sei gritando y fue el primero en responder. Me quedaré en Hogwarts. He acordado con Hagrid ayudarle a cuidar a los grandes en el bosque prohibido. Sin duda será más interesante que entrar en cualquier otro lugar. Parecía que él y el medio gigante se llevaban bastante bien. El tono de Uchiha Rin era tranquilo. Yo también me quedaré en Hogwarts. La biblioteca necesita ayuda con el archivo y la organización del verano, y la señora Pince ha aceptado. Esta era realmente una elección que ella haría. Sin embargo, se desconoce cuánto de esto estaba relacionado con Chen. Bueno, ese tipo seguía felizmente ajeno a todo, extrañando por completo la mirada mitad resentida y mitad cariñosa de Rin. Uchiha Qian se ajustó elegantemente el puño. Tengo una casa segura temporal en Knockturn. Lan estará conmigo. Allí la información fluye rápidamente, lo que nos conviene. Habló a la ligera, pero Knockturn no era un lugar benévolo, lo que indicaba que tenían sus propias formas de supervivencia. Lan agregó con una sonrisa radiante. Así es, el jefe no tiene que preocuparse por nosotros, nos cuidaremos solos y recolectaremos algunos pequeños fragmentos de información interesante en el camino. Su sonrisa tenía un matiz de astucia y se abalanzó directamente sobre el brazo izquierdo de Qian a plena vista de todos. Qian lo esquivó hábilmente, con un leve rubor en su rostro. ¿Cuándo se juntaron estos dos? Tendría que encontrar la oportunidad de interrogarlos. Ron los miró, una arrepentida claridad en su corazón. Parecía que los Uchiha todavía se amaban, lo cual era bueno, muy bueno. No debería haber una versión 2.0 de Clan Annihilation Knight. Milímetros. Él asintió y dijo. Manténgase en contacto. Finalmente, abordaron el expreso de Hogwarts. Ron acababa de encontrar un compartimento vacío y había guardado su equipaje cuando la puerta se abrió. Hermione, sosteniendo a Crookshanks, estaba parada en la puerta con las mejillas ligeramente sonrojadas. Harry y Ron la seguían. ¿Podemos sentarnos aquí? Preguntó Hermione, su voz tenía un dejo de nerviosismo y anticipación apenas perceptibles, claramente después de haber buscado por un tiempo. El cabello de Hermione era muy tupido. La mano de Ron fue directa hacia él y, sorprendentemente, nadie lo apartó de un manotazo. Por supuesto que no hay problema, siempre podrás encontrarme. Ron sonrió satisfecho. El ambiente fue relajado durante todo el viaje. Ron y Harry hablaron con entusiasmo de las pasadas Copas Mundiales de Quidditch y del Campeonato de Inglaterra. El equipo de Quidditch, así como también cómo lidiar con tanta tarea de vacaciones, principalmente Ron quejándose, mientras Hermione ocasionalmente intervenía, pero más a menudo, su mirada se dirigía sutilmente hacia Ron que miraba por la ventana, o miraba hacia abajo y acariciaba suavemente el pelaje de Crookshanks. A medida que el tren se acercaba lentamente al andén 9¾ de la estación King's Cross, y el clamor familiar los envolvía una vez más, una verdadera sensación de partida finalmente descendió sobre ellos. La señora Weasley abrazó a Harry y Ron, con la voz entrecortada. La figura gigante de Hagrid era particularmente notable, agitando un paraguas rosa y diciendo adiós en voz alta. Este lado juvenil. Considerando su identidad como la madre de Norbert, ¿podría Hagrid estar insatisfecho con su género? Ron llevaba su maleta, observando aquella escena llena de vida. Ron se giró y vio a Hermione parada frente a él. Ella pareció respirar profundamente, luego sacó un sobre de pergamino grande y grueso de su bolso y se lo puso en la mano. Para ti.
Sus palabras fueron un poco rápidas, las puntas de sus orejas ligeramente rosadas. Estas son todas mis notas de clase y resúmenes clave para todas las materias de este trimestre. Organicé una copia extra. Las vacaciones de verano son largas. Si hay algo que no te queda claro cuando estás repasando, quizás puedas mirar esto. Hizo una pausa y añadió rápidamente. Claro. Sé que eres muy inteligente, probablemente no lo necesitas para nada. Solo considérelo una referencia. Ron miró el pesado sobre que tenía en la mano, fácilmente podría llamarse un libro. Sus dedos sintieron la textura del pergamino y las sutiles hendiduras dejadas por su escritura. Esta fue casi la culminación del esfuerzo de todo su año académico. Él levantó la vista y se encontró con sus ojos marrones que brillaban con un toque de inquietud y anticipación. Gracias. Dijo suavemente, guardando cuidadosamente el sobre. Será muy útil. El rostro de Hermione se iluminó instantáneamente con una brillante sonrisa, como si el ruido de toda la plataforma se hubiera convertido en su telón de fondo. Entonces nosotros, antes de que pudiera terminar, el señor y la señora Granger ya se habían acercado sonriendo. Hermione, querida. ¿Extrañaste a mamá? La señora Granger sonriendo amablemente a su preciosa hija. Sí, mamá y papá. ¿Ron se quedará con nosotros otra vez estas vacaciones? Hermione respondió rápidamente. Mirando a su alrededor y sin ver a la señora Marta, preguntó con picardía, su rostro cada vez más rojo. Sí, la señora Marta ya nos ha informado. Esta vez será lo mismo que en Navidad. Bienvenido de nuevo a nuestra casa, Ron. El señor Granger dijo cálidamente. Hermione ha estado hablando de eso durante mucho tiempo, diciendo que eres uno de sus mejores amigos en Hogwarts. Una de sus mejores amigas. Ron miró a Hermione, quien tímidamente miraba sus dedos de los pies. Disculpe. Ron recomendó cortésmente al señor y la señora Granger. Parecía que hasta que Madame Marta lograra recaudar fondos para ampliar el orfanato, él quedaría con la familia Granger este verano. No te molestes, no te molestes. El coche está afuera, ¿nos vamos? La señora Granger gritó con una sonrisa. Ron echó una última mirada a la pared familiar que conducía al mundo mágico, recogió su equipaje y siguió a la familia Granger fuera de la estación. La luz del sol entraba a través de la cúpula de cristal de la estación de King's Cross, un tanto deslumbrante. Tocó el horrible fajo de billetes que tenía en el bolsillo y sintió una calidez en el corazón. Este verano no será aburrido. Sugerencia. La siguiente tarea se ha actualizado, desbloquea el siguiente paso de guía lo antes posible. Progreso actual. 0/5 o 0/3. Su camino aún era largo. 64 Capítulo 64 Vacaciones de verano. El sol de verano en Londres brillaba a través de las limpias ventanas francesas de la casa de la familia Granger, proyectando brillantes manchas de luz sobre la alfombra, y finas motas de polvo flotaban en el aire, exudando una calidez pacífica única del mundo mugle. Kaito se sentó con las piernas cruzadas sobre la suave alfombra de la habitación de invitados, con los ojos ligeramente cerrados. La suave y cálida corriente que emanaba de la bendición del unicornio en su cuerpo se fusionaba lentamente con el chakra que había refinado, como un arroyo que desemboca en un río, nutriendo sus meridianos y acelerando la recuperación y el crecimiento de su poder. Esta velocidad de recuperación era mucho mayor que la de la simple meditación o el sueño. Guía de estudio intensiva lo instó a dominar diariamente 5 ninjutsu de rango B o 3 hechizos ofensivos. Aunque Guía de Estudio Intensiva había encontrado desde hacía tiempo una razón para abrir los métodos de aprendizaje para todos los ninjutsu, jutsu prohibido y jutsu desellado, no era una tarea fácil, especialmente sin la guía de un maestro, lo que lo obligó a buscar a tientas su camino solo. La mayor parte de su entrenamiento solo podía realizarse tarde en la noche, o cuando el señor y la señora Granger estaba fuera. El pequeño césped del patio trasero se convirtió en su campo de entrenamiento privado. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Formó señales con las manos, concentró su mente y exhaló. Una llama abrasadora rugió, pero su tamaño se mantuvo deliberadamente pequeño. Solo subió una brizna de fuego antes de disiparse rápidamente, dejando solo ondas de calor distorsionadas. Lo que necesitaba practicar era precisión en el control, no poder. Después de todo, no quería colapsar nuevamente debido a la agotación del chakra. Liberación relámpago. Corre tierra. Débiles arcos eléctricos azules crepitaban en las yemas de sus dedos, canalizándose hacia el suelo al presionar la mano.
Se desplazaban varios metros como una serpiente espiritual, provocando que las hojas de hierba en una pequeña zona se quemaran y se curvaran ligeramente. Este jutsu había demostrado su eficacia en la batalla contra Kirei, siendo especialmente efectivo contra enemigos terrestres. El entrenamiento no fue nada fácil. Liberación del viento e chakra, desarrollado posteriormente, siempre se sintió algo obstruido al usarlo, pero la suave corriente cálida que lo recorría rápidamente lo alivió. La bendición del unicornio parecía aumentar continuamente su capacidad de recuperación y su tolerancia a fallos. De vez en cuando también recogía su belladona. La magia no era su primera opción, pero los requisitos de guía de estudio intensiva incluían hechizos. Grabó los puntos clave de la nota de Dumbledore y, ocasionalmente, disfrutaba de la orientación individual de Hermione, practicando hechizos de combate como Encantamiento Escudo y Petrificus Totalus. La buena noticia era que su magia se estaba volviendo más fluida. La mala noticia era que los hechizos no eran tan poderosos como el ninjutsu. Su Sharingan permaneció activo durante el entrenamiento, sus dos tomoe girando lentamente, capturando con precisión cada desviación sutil en el flujo de su chakra y la trayectoria instantánea de su manipulación mágica, para su análisis y corrección. La bendición del unicornio siempre circulaba alrededor de sus ojos en ese momento, proporcionándole una sensación fresca a la par del dulce que le dio Hermione. Los intervalos entre los entrenamientos presentaban un panorama completamente diferente. Hermione Granger jamás permitiría que su amiga, y menos aún a Kaito, tuviera unas vacaciones de verano imprevistas. Ya había elaborado un programa detallado, preciso al instante, que incluía, entre otras cosas, revisar los libros de texto de segundo año, libro estándar de hechizos, grado 2, repaso de los capítulos clave de historia de la magia, completar el ensayo adicional de la profesora McGonagall sobre la ambigüedad de los límites éticos en la transformación transespecífica, y, lo más importante, ayudar a Kaito Uchiha a comprender mejor e integrarse en la familia Granjero. ¿Es esto correcto? Así, los recuerdos de verano de Kaito estaban llenos de estos fragmentos. Museo de Historia Natural de Londres. Un esqueleto colosal de ballena azul colgaba bajo la cúpula, proyectando una sombra magnífica. Hermione, como la guía más profesional, habló extensamente sobre las eras geológicas y la evolución de los dinosaurios. La mirada de Kaito, sin embargo, se detuvo más en la estructura de los huesos, analizando inconscientemente qué partes eran puntos débiles fatales y qué exoesqueletos de criaturas podrían usarse para fabricar herramientas ninja de alta calidad. Cuando Hermione lo encontró mirando fijamente el fósil de un tigre dientes de sable, no pudo evitar preguntar: ¿En qué estás pensando? Kaito guardó silencio un momento y luego respondió: Sus garras son muy afiladas. Hermione hizo una pausa y esbozó una sonrisa irónica. En el cine, se desarrollaban historias extrañas. A Kaito le interesaban muchas las películas, algo que antes era un lujo que no podía permitirse ni siquiera después de ahorrar mucho tiempo. El cine de los 90 también produjo muchos clásicos. No fue hasta que vio a un personaje esquivar balas con una técnica similar al jutsu de reemplazo de cuerpo que Kaito se dio cuenta de que había bastantes películas malas. Hermione, por su parte, estaba completamente absorta en la trama. Cuando las cosas se ponían tensas, instintivamente le agarraba el brazo, para luego soltarlo rápidamente como si se quemara cuando la pantalla se iluminaba, fingiendo arreglarse el pelo con las orejas enrojecidas. Lo más memorable fue el picnic en el parque. La señora Granger había preparado una generosa cantidad de sándwiches y frutas. Hermione estaba absorta en una novela gruesa. Kaito se apoyaba en el tronco de un roble, aparentemente descansando con los ojos cerrados, pero en realidad refinando chakra. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando una luz moteada sobre su rostro. De vez en cuando, abría los ojos y observaba el perfil de Hermione, quien fruncía el ceño sutilmente o sonreía al leer la trama del libro, para luego cerrarlos con satisfacción. Crookshanks roncaba en la manta junto a ellos. Más tarde, Hermione lo arrastró a una heladería, insistiendo en probar todos los sabores. Kaito no tenía preferencia por los dulces, pero al ver cómo se le iluminaban los ojos al comparar chispas de chocolate y salsa de fresa, aún así pidió una pequeña bola de cada uno. El resultado final fue que Hermione no pudo terminar, y Kaito, de mala gana, la ayudó con el resto, ganándose una linda y ligeramente avergonzada sonrisa de ella. La próxima vez cogeré uno pequeño, susurró. Kaito simplemente tarareó en respuesta, con un leve, casi imperceptible curva en la comisura de su boca. Lástima que no había cámara. No era común ver a Hermione avergonzada.
La seguridad pública de Londres tampoco era muy buena. Una vez en una estación de tren, en medio del flujo multitudinario de gente, un hombre con expresión de pánico de repente chocó a Hermione, casi tirándola al suelo. La reacción de Kaito fue tan rápida que solo se pudo ver una imagen borrosa. Agarró a Hermione con una mano, mientras que la otra ya había sujetado la muñeca del hombre. El hombre sostenía el monedero que acababa de arrebatar del bolsillo lateral de la mochila de Hermione. El hombre gritó de dolor y lo soltó. Kaito, inexpresivo, le arrebató el bolso, le soltó la mano, y el brillo gélido que brilló en sus ojos oscuros aterrorizó al instante al ladrón, quien se puso de pie de un salto y huyó entre la multitud. Hermione, todavía conmocionada, miró a Kaito. ¿Tú, cómo hiciste eso? Sus movimientos eran demasiado obvios, dijo Kaito con desdén, devolviéndole el bolso, como si simplemente hubiera espantado una mosca. Pero el aura que emanaba de él al instante, como una espada desenvainada, hizo que Hermione fuera plenamente consciente del poder y la vigilancia tan diferentes que albergaba este joven aparentemente tranquilo a su lado. Además de estudiar y salir, Kaito hacía una visita semanal fija al orfanato de Marta. El orfanato seguía igual. Un poco viejo, pero limpio y ordenado. La risa de los niños atenuaba la monotonía interna del edificio. La figura ajetreada de Marta siempre se movía entre ellos. Sus sienes parecían tener algunas cañas más, pero su mirada permanecía cálida y firme. Kaito. Kaito está aquí. Los niños lo vitoreaban y lo rodeaban cada vez que lo veían. Les gustaba este hermano mayor que no hablaba mucho, pero siempre los escuchaba en silencio y, de vez en cuando, los entretenía con pequeños trucos, como usar chakra para pegar hojas o mover vasos muy rápido. Kaito ayudaba a mover objetos pesados, a reparar mesas y sillas rotas, de una manera no tan mágica, o simplemente se sentaba en el patio y miraba a los niños correr y jugar. Marta aprovechaba un descanso para traerle un vaso de limonada y charlar sobre los últimos acontecimientos. La solicitud para el fondo de caridad parece prometedor, otoñoa. Si todo va bien, podríamos conseguir mejores ventanas para las habitaciones de los niños para él. El asma de Amito ha mejorado mucho, y tu hermana Lila ganó otro premio de arte. Kaito escuchó en silencio, asintiendo en respuesta. Este era su primer hogar en este mundo, y Marta era su primera familia. Desafortunadamente, con el tiempo, Kaito ya estaba empezando a olvidar el aspecto de sus padres. Hermione a veces lo acompañaba. Les daba clases particulares a los niños mayores, explicándoles con paciencia los problemas de matemáticas o corrigiendo la ortografía. Todos los niños adoraban a esta inteligente y diligente hermana Hermione. Marta los miraba, siempre con una sonrisa satisfecha y algo cómplice. Por la noche, la casa de la familia Granger quedó en silencio. Llamaban suavemente a la puerta de Kaito. Hermione solía entrar con libros o pergaminos, supuestamente para estudiar juntos o discutir problemas. Revisaba meticulosamente los ensayos de Kaito, aunque solía escribirlos de forma tan concisa que la regresaba loca, o probaba diversos métodos para explicarle un problema complejo de lógica matemática, mientras que Kaito solía ofrecer respuestas con un razonamiento centrado en el núcleo, dejando a Hermione atónita, pero obligada a admitir su eficacia. Kaito. ¿Crees que desperdicié mis 9 años de educación obligatoria? Más a menudo, leían cara a cara. La cálida luz de la lámpara del escritorio los envolvía a ambos, y los sonidos únicos en la habitación eran el susurro de las páginas y el leve roce de un bolígrafo sobre el papel. Cuando Hermione se encontró ante un problema difícil, inconscientemente giraba un mechón de cabello y hacía un leve puchero con los labios. A veces, Hermione levantaba la vista y posaba su mirada en el perfil de Kaito. Sus largas pestañas proyectaban sombras tenues a la luz de la lámpara, y sus ojos negros parecían especialmente profundos al enfocarlos. Recordaría cómo él dijo muy útil cuando tomaba notas en la estación, recordaría su mirada fría cuando estaba frente a ella, y recordaría sus mejillas ligeramente hinchadas cuando comía helado. Entonces su corazón inexplicablemente daría un vuelco, y rápidamente bajaría la cabeza, fingiendo continuar estudiando su libro, pero sintiendo sus mejillas sonrojarse ligeramente. Kaito no era del todo inconsciente. Pero, limitado por las palabras casi explícitas de Rin, no pudo insistir. Espera un poco más, hasta que sean mayores. ¿Y si a la pequeña Hermione le gusta a alguien más? Debería haberle dicho a mamá que tuviera una hermana menor antes. Los días de verano transcurrieron tranquilamente entre entrenamiento, estudio, salidas y compañía.
Aunque Harry no tenía noticias, las cartas de Ron eran frecuentes, pero para Kaito y Hermione, este verano pertenecía al aroma de los libros de la biblioteca, la dulzura del helado, la risa de los niños del orfanato y la tranquilidad bajo la lámpara del escritorio por la noche. Hasta una tarde de julio, el clima era inusualmente bochornoso. Espesas nubes se acumulaban en el cielo. Kaito estaba de pie junto a la ventana, observando los tenues relámpagos en el cielo lejano. La suave y cálida corriente que lo inundaba también parecía estar atraída por algo, fluyendo con energía. Extendió la mano y un débil arco eléctrico parpadeó en la punta de sus dedos, un poco más sólido que antes. Pista. Liberación relámpago. Se ha aumentado la maestría en carrera terrestre. Progreso real. 1.0.3. En esta encrucijada de verano, parecían haber florecido unas cuantas hermosas flores. 65 Capítulo 65. Parque de atracciones. El sol del domingo por la mañana era más vibrante de lo habitual y proyectaba divertidos destellos de luz en el suelo a través de la ventana. En la mesa del comedor, la señora Granger mencionó con indiferencia: he oído que hay un evento en el nuevo parque de aventuras junto al Zoológico de Londres este fin de semana. Seguro que estará lleno. Hizo una pausa y miró a Hermione y Ron. ¿Ustedes dos, jóvenes, quieren ir a divertirse un poco? No es bueno quedarse siempre en casa leyendo. Hermione levantó la vista de su tazón de cereales, parpadeó y miró a Ron con una mirada inquisitiva y un atisbo de interés. Había planeado sus estudios, pero no hasta el último detalle de cada fin de semana. Ron dejó su taza de leche y se acercó. No le interesaba mucho el parque de atracciones en sí, pero vio un pequeño destello de anticipación en los ojos de Hermione. Genial. Sonrió la señora Granger. Tu padre y yo tenemos que hacer unos recados por allá, así que podemos dejarte. Esta tarde, te recogeremos después de terminar con nuestros asuntos. El señor Granger, que leía el periódico cerca, ascendía. Y así, una hora después, Ron y Hermione estaban en la bulliciosa entrada del parque de atracciones. Las atracciones de colores brillantes, la música alegre, el dulce aroma a palomitas y algodón de azúcar, y los gritos y risas de los niños se fundían para crear una atmósfera vibrante e impactante. Hermione parecía muy emocionada, con la mirada fija en todas direcciones, como si no pudiera igualar todo, un marcado contraste con su silencio concentrado en la biblioteca. ¿Con cuál deberíamos empezar? Su voz estaba llena de alegría. La mirada de Ron recorrió a la multitud, deteniéndose brevemente detrás de un vendedor de globos no muy lejos. La camisa de rayas claras del señor Granger y el llamativo sombrero de paja de ala ancha de la señora Granger, que había visto apenas 2 horas antes. Sus supuestos recados consistían en mimetizarse con la multitud, sosteniendo un telescopio ridículo, fingiendo observar atracciones lejanas, pero con la mirada fija en ellos dos. Cariño, sin fango. Ron se ha dado la vuelta. La señora Granger pellizcó con urgencia la suave piel de su marido. Las dos figuras en la distancia inmediatamente comenzaron a saltar arriba y abajo en el mismo lugar. Los labios de Ron se crisparon casi imperceptiblemente mientras desviaba la mirada y señalaba con indiferencia una atracción con muchas tazas de té de colores. Esa. Durante todo el día, se desplazaron entre varias atracciones. Mientras subían al carrusel, Hermione, sentada en un caballo volador blanco, con el pelo al viento, se giró para sonreírle a Ron, que estaba a su lado, completamente aliviado. Ron simplemente observaba, sintiendo un ligero dolor de cabeza por la música ruidosa, pero al verla sonreír, esa pequeña irritación pareció disminuir. Cuando subieron al tobogán de troncos, el bote se precipitó desde una gran altura, salpicando enormes cantidades de agua. Hermione gritó, cerrando los ojos con fuerza, e instintivamente agarró el brazo de Ron. La fresca niebla le salpicó la cara. Una vez que el bote se estabilizó, abrió los ojos y se encontró casi acurrucada junto a Ron. Se sonrojó y soltó rápidamente su mano, arreglándose el flequillo mojado con descuido, murmurando: no me había dado cuenta de que estaba tan alto. Ron se sacudió las gotas de agua del cabello sin decir nada. Justo cuando estaba a punto de acariciarla, fue derribado. En el zoológico, Hermione recuperó su papel de sabelotodo, capaz de relatar los orígenes y hábitos de varios animales. Ron estaba más interesado en observar los movimientos de los animales, sus métodos para ejercer fuerza y sus posturas al acecho. En una exhibición simulada de selva tropical, un pájaro de colores brillantes voló repentinamente desde una rama sobre sus cabezas, emitiendo un agudo chillido. Hermione se sobresaltó y su cuerpo tembló ligeramente.
Casi en el mismo instante, el cuerpo de Ron se ajustó imperceptiblemente su centro de gravedad, y su brazo se levantó con un arco extremadamente sutil, rodeando a Hermione, sus ojos escaneando la fuente del sonido. HMPH, mucho más bonito que el pelaje de pluma nocturna y qué pecado, qué pecado. Hermione no se fijó en este detalle. Su ya estaba atención centrada en la hermosa ave. Es un guacamayo. Mira sus plumas, almorzaron en el restaurante de comida rápida del parque. Hermione comía un helado enorme, con un poco de salsa de chocolate en la comisura de la boca. Ron observaba, instintivamente, señalando la comisura de su boca para indicarlo. Hermione se quedó paralizada un momento, luego comprendió, con la cara enrojecida mientras sacaba rápidamente un pañuelo para limpiarse. Durante todo el proceso, el sombrero de paja de ala ancha y la camisa a rayas aparecían constantemente a poca distancia. El señor y la señora Granger se lo pasaban genial, fingiendo tomarse selfies o mostrando un interés arrepentido en un puesto completamente ajeno. Su actuación era tan exagerada que a Ron le pareció un poco divertido. Alrededor de las 3 o 4 de la tarde, ya habían jugado bastante. Hermione parecía un poco cansada, pero estaba de muy buen humor, con una sonrisa relajada en el rostro. Justo entonces, comenzó la operación del señor y la señora Granjero. El señor Granger se llevó el teléfono a la oreja, Ron estaba seguro de que no emitía ningún sonido, con expresión de ansiedad. Emitió MHMEAE varias veces, luego jaló a la señora Granger, corriendo hacia Ron y Hermione como si los hubieran encontrado accidentalmente. Sí. Hermione. Ron. ¡Qué coincidencia! La señora Granger mostró una expresión de total sorpresa. Acabamos de terminar nuestros recados y estábamos a punto de buscarte. ¡Ay, Dios mío! Surgió algo urgente en la empresa y tenemos que volver corriendo para solucionarlo inmediatamente. Parecía arrepentida. Parece que no podemos quedarnos a cenar contigo antes de irnos a casa. Vamos, el coche está afuera. Te dejaremos primero. Hermione no notó nada inusual, solo expresó un poco de arrepentimiento. ¿En serio? De acuerdo. Me divertí mucho hoy. Se giró hacia Ron con los ojos brillantes. Ron miró a la señora Granger a los ojos, que prácticamente gritaban felicidades por mi buena actuación. Y avanzaba con calma. Sí, fue muy divertido, dijo cooperando. De regreso, Hermione, cansada, quedó dormida apoyada en la ventanilla del coche. La luz del sol iluminaba su rostro sonriente, dándole un aspecto excepcionalmente dulce. El señor y la señora Granger intercambiaron una mirada cómplice y satisfecha por el retrovisor. Ron observaba las escenas fugaces callejeras por la ventana, sintiendo que este día no estaba nada mal. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba al ver el paisaje pasar rápidamente por la ventana. Miró el lado de la ventana de Hermione, unos días después, por la tarde, se oyó el familiar aleteo de alas fuera de la ventana. Una lechuza cansada golpeó con el pico la ventana del dormitorio de Hermione. Hermione abrió la ventana y la lechuza dejó caer un sobre horrible antes de salir volando de inmediato hacia la siguiente casa. El sobre llevaba el escudo de Hogwarts grabado en cera. Ya está aquí la lista de libros del nuevo trimestre. Hermione la abrió con entusiasmo, sacando la carta y la lista adjunta. La hojeó rápidamente y leyó en voz alta. Libro estándar de hechizos, grado segundo, de Miranda Gosauk, ya lo compré. Fuerzas oscuras. Una guía para la autoprotección, de Quentin Trimble, suena útil. Bajó el dedo, su velocidad de lectura disminuyó y su tono empezó a expresar confusión. Romper con un Avansee, de Gilderoy Lockhart. Paseando con Ghouls, Gilderoy Lockhart. Vacaciones con brujas. ¿Por qué sigue siendo él? Viajes con trolls, viajes con vampiros, vagabundeos con hombres lobo, un año con el Yeti. Hermione terminó de leer, con el rostro lleno de desconcierto. ¿Todos los libros son de Gilderoy Lockhart? ¿Podría ser él nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras? Ron, absorto en algunas historias secretas sobre magia europea, finalmente levantó la vista de sus agradables cotilleos. Tomó la lista de libros de la mano de Hermione. Su mirada recorrió lentamente, de arriba a abajo, la larga lista de títulos exagerados y el mismo nombre de autor repetido. Arqueó ligeramente las cejas, con una expresión de aturdimiento en el rostro. Luego, muy lentamente, volvió a colocar el papel sobre la mesa. La comisura de su boca se torció sin control. ¿Qué es todo esto y? Ni siquiera necesitó activar su Sharingan para sentir un fuerte aura de falta de confiabilidad proveniente de esta lista de libros.
La sensación era comparable a ver a alguien intentando encender un cigarrillo con una etiqueta explosiva. Al parecer, Hermione no se dio cuenta de la momentánea falta de palabras de Ron. Ya estaba absorta en la idea de que el nuevo profesor podría ser un autor famoso. Gilderoy Lockhart. Creo que vi una entrevista con él en el periódico. Es muy famoso, ha escrito muchísimas historias de aventuras. Debe ser realmente increíble. Ron guardó silencio. En su opinión, alguien que había escrito tantos libros y seguía vivo y coleando, aventurándose por doquier, era un maestro sin igual y un estafador sin igual. Y según sus experiencias pasadas, esto última era más común. Jiraiya era uno de los primeros, pero también tenía muchos malos hábitos, así que tenía que asegurarse de que Hermione no fuera corrompida por una persona así. Tenemos que tener estos libros listos cuanto antes. La iniciativa de Hermione se levantó de inmediato. La lista dice que Flourish y Village los venden. Vamos al Callejón Diagon el miércoles. Habrá menos gente si vamos temprano. Y podemos comprarlos para leerlos con antelación. Inmediatamente sacó su pluma y pergaminó. Necesito avisarle a Ron y preguntarle si él también va el miércoles. Quizás podamos vernos. Escribió la carta rápidamente, sin dejar de murmurar. Me pregunto cómo estará Harry, ¿podrá salir y...? Ron miró por la ventana, donde el sol poniente proyectaba un tono dorado sobre los tejados de Londres. Tenía una fuerte intuición sobre el profesor Lockhart al que nunca había conocido. La clase de defensa contra las artes oscuras del nuevo curso probablemente no sería tan emocionante como la lista de libros la hacía parecer. Ya empezaba a extrañar a Quirrell. Al menos Quirrell tenía una amenaza real escondida tras su cabeza, no este envoltorio ostentoso. Quirrell, reducido a cenizas en la batalla. Para mí, un maní. Un segundo viaje al Callejón Diagon parecía ser interesante. 66 Capítulo 66. Encuentro en la librería Flourish y Blotts. El clima del miércoles era un poco sombrío, con nubes grises bajas, pero esto no afectó el ánimo de Hermione en lo más mínimo. Después de varios días de ponerse al día con el profeta, Hermione prácticamente se había convertido en una fan del señor Lockhart. Había ordenado temprano, revisando repetidamente la larga lista de libros, murmurando acerca de ir primero a Flourish y Blotts para comprar los libros de texto más importantes. Cuando entraron al Callejón Diagon a través del caldero choreante, el familiar aroma del mundo mágico los invadió. La calle estaba mucho más animada que antes de las vacaciones de verano, llena de familias de magos comprando nuevos útiles escolares, lechuzas volando sobre sus cabezas y nuevos productos exhibidos en los escaparates de varias tiendas. Hermione tenía un objetivo claro y se dirigió directamente hacia Flourish y Blotts. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la librería, más concurrida estaba y un clamor inusual llegaba a sus oídos. Cuando se acercaron, encontraron la entrada a la librería completamente bloqueada, con una gran multitud, casi todas brujas, apiñadas, charlando animadamente. Una enorme pancarta colgaba a la entrada de la librería. Gilderoy Lockhart. Estaré firmando y vendiendo sus obras completas hoy de 12:30 a 16:30 horas. Merlín. Exclamó Hermione, abriendo los ojos de par en par al instante. ¿De verdad es él? Hoy firma aquí. ¡Qué suerte tenemos! Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y un fervor incomprensible. Ron miró a la multitud, tan densa que era casi imposible moverse, luego a la foto en la pancarta del hombre con dientes brillantes y ojos guiñando el ojo, y frunció el ceño. Preferiría pelear con un troll otra vez antes de meterse en un lugar como este. ¿Tenemos que comprar hoy? Ron intentó hacer un último esfuerzo, con un dejo de impotencia imperceptible en su voz. Claro. El tono de Hermione no dejaba lugar a dudas. Ya estaba de puntillas, intentando ver qué pasaba dentro. Soy Gilderoy Lockhart. Y estos son los libros que pide la lista. Tarde o temprano tendremos que comprarlos. Vamos. Sin dar explicaciones, agarró la muñeca de Ron, respiró hondo y tiró de él, intentando meterse entre la multitud. Ron suspiró levemente, sin apartarse, dejándose guiar por ella, mientras usaba instintivamente su cuerpo para protegerla de la multitud que la rodeaba. Rápidamente buscó posibles caminos en los huecos de la multitud, ocasionalmente usando una fuerza sutil para alejar a las personas que estaban demasiado cerca, creando un pequeño espacio para Hermione. La charla de las brujas a su alrededor continuó. Oh. Es tan encantador. Vi esa parte donde peleó con el hombre lobo y me pregunto si me mirará y al escuchar estas palabras y compararlas con la sonrisa demasiado perfecta del hombre de la foto, Ron sintió que una inexplicable sensación de incomodidad crecía en su interior.
Snape definitivamente no se llevaría bien con él. Justo cuando avanzaban con dificultad, una voz familiar gritó. Hermione. Ron. Por aquí. La familia Weasley y Harry estaban de pie en una zona relativamente menos concurrida, al borde de la multitud. El rostro de Ron estaba tan rojo como su cabello, vestía una túnica vieja, ligeramente corta y con ribetes de encaje y su expresión era absolutamente miserable. Ginny estaba de pie junto a él, con la cabeza gacha y agarrando un nuevo juego de libros de Lockhart. Fred y George sonrieron cerca. ¿Qué haces tú aquí también? Preguntó Hermione sorprendida, soltando finalmente la mano de Ron. Mamá insistió en que fuéramos a pedirle un autógrafo, se quejó Ron, tirando de la bata que llevaba puesta. Es horrible. La mirada de Ron recorrió rápidamente a todos, deteniéndose brevemente en Harry, asintiendo a modo de saludo y finalmente deteniéndose en los libros nuevos en los brazos de Ginny. Luego miró el rostro sonrojado y excitado de la señora Weasley, y su valoración de la influencia del señor Lockhart adquirió una nueva perspectiva. En ese momento, la multitud estalló en una ovación aún más entusiasta. El propio Gilderoy Lockhart apareció, vistiendo una túnica azul no me olvides que combinaba perfectamente con sus ojos. Se encontraba en medio de la librería, rodeado de magos que sostenían grandes cámaras, agachados y con los flashes disparando sin cesar. Lockhart emocionado y saludó, luego su mirada se fijó en Harry Potter. ¿No es ese Harry Potter? Gritó, como si hubiera descubierto un tesoro raro, corriendo y agarrando el brazo de Harry, tirándolo al frente, frente a todas las cámaras. Harry parecía desconcertado y mortificado. Lockhart, con su brazo alrededor de los hombros de Harry, mostró su sonrisa más brillante a las cámaras que constantemente destellan. Damas y caballeros, qué momento extraordinario. El señor Harry Potter entró hoy en Flourish and Blotts solo para comprar mi autobiografía, que con gusto le daré gratis. Tomó un juego de libros de tapa dura y se los entregó a un rígido Harry, pero no sabe que pronto recibirá algo incluso más valioso que mi yo mágico. La multitud jadeó y aplaudió. Lockhart sonoro aún más satisfecho. Él y sus compañeros de escuela recibirán un yo auténtico y mágico. Sí, damas y caballeros, estoy increíblemente emocionada y orgullosa de anunciar que este septiembre será el profesor de defensa contra las artes oscuras en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La multitud estalló en aplausos y vítores aún más fuertes. Harry estaba atrapado junto a Lockhart, sosteniendo una pila de libros pesados, su expresión como si deseara que se abriera un agujero en el suelo para poder arrastrarse dentro. Ron se quedó no muy lejos, observando la escena. Su expresión permaneció tranquila, pero un destello de emoción casi simpática pasó por sus ojos oscuros. Vio la vergüenza y la impotencia en el rostro de Harry, y también vio la actitud depredadora de Lockhart, usando la fama de otros para promocionarse. Esto hizo que su impresión sobre el nuevo profesor cayera por los suelos. Hermione, sin embargo, quedó completamente cautivada por el anuncio de Lockhart sobre su puesto de profesor. Le susurró emocionada a Ron. Mira. Va a ser nuestro profesor. Es maravilloso. Completamente parecía ajena al aprieto de Harry. Ron la miró pero no dijo nada. Él simplemente sintió que si defensa contra las artes oscuras tenía que aprenderse a través de cuentos y actuaciones, también podría continuar practicando sus shurikens él mismo. La sesión de firmas finalmente comenzó y la fila avanzó lentamente. Cuando fue el turno de los Weasley, Lockhart evidentemente no los reconoció, pero aún así mantuvo una sonrisa profesional mientras firmaba. La señora Weasley estaba sonrojada por la emoción. Ron y Hermione también consiguieron su pesado conjunto de libros con la multitud. Ron miró la brillante sonrisa de Lockhart en la portada del libro superior, Viajes con Trolls, sintiendo como si el libro fuera lo suficientemente pesado como para quemarle las manos. Finalmente lograron salir de la multitud frenética, todos jadeando. Harry finalmente escapó de Lockhart, con el rostro todavía enrojecido. Le entregó el juego de libros gratis a Ginny y le susurró. Toma estos, iré a comprar otro juego. La cara de Ginny se puso instantáneamente más roja que el cabello de Ron, y casi enterró su cabeza en la pila de libros. En ese momento, una voz fría y prolongada habló. Parece que los pequeños Weasley apestosos también están aquí para disfrutar de la fama. ¡Qué conmovedor, tanta pobreza! Draco Malfoy salió lentamente detrás de su padre, Lucius Malfoy, con una mueca familiar en su rostro. Miró a Ron de arriba abajo, fijándose en su vieja túnica y en la cicatriz de la frente de Harry, con los ojos llenos de desprecio.
Mientras tanto, Lucius Malfoy hojeaba lentamente los desgastados libros de texto de primaria en el caldero de Ginny con un bastón delgado, como si inspeccionara algo sucio. Parece que la ley de uso indebido de artefactos muggles no ha afectado a la montaña de basura de tu familia, Arthur dijo con frialdad, sus ojos azul grisáceo carentes de calidez. La cara de Arthur Weasley se sonrojó instantáneamente. Enderezó el pecho y miró fijamente a Lucius. ¿Qué quieres, Lucius? La tensión era palpable. Ron instintivamente dio medio paso hacia adelante, más cerca de Hermione y los niños Weasley. Su mirada se centró, escudriñando cuidadosamente a Lucius Malfoy, desde su impecable atuendo, su expresión fría, hasta el bastón aparentemente valioso. Este hombre exudaba un aura peligrosa, completamente diferente de la ostentación de Lockhart, pero igualmente inquietante. Malfoy, la voz de Arthur Weasley sonaba tensa por la ira, aléjate de mi familia. Ah, ¿sí? En un lugar público, no se permite comentar. Lucius alargó la voz, y su bastón, de repente, accidentalmente, tiró del caldero de Ginny la desgastada copia de la guía para principiantes de la transformación. El libro cayó al suelo. Un viejo y delgado cuaderno negro se deslizó de entre sus páginas y cayó en la pila de libros de Ginny. Las cejas de Lucius Malfoy se arquearon casi imperceptiblemente, su mirada se detuvo en el cuaderno por un instante, un destello de cálculo y. ¿Satisfacción? Parecía brillar en las profundidades de sus ojos. Pero rápidamente apartó la mirada, como si fuera otro trozo de basura. TSK, parece que sí que tienes un montón de basura, dijo con desdén, sin mirar ya el rostro tembloroso y enfadado de Arthur Weasley, apartando el libro a sus pies con su bastón con cabeza de serpiente y volviéndose hacia Draco. Vamos, Draco. El aire aquí, no es muy fresco. Antes de irse, se giró y miró significativamente a Ron, quien estaba protegiendo a Hermione. Luego sacó a Draco, que todavía sonreía, y se giró con elegancia, desapareciendo entre la multitud. Arthur Weasley se lanzó hacia adelante, casi cayendo al suelo, agarró el cuaderno negro y el libro de texto de transformaciones, y rápidamente los guardó de nuevo en la cesta de libros de Ginny, con los dedos temblando ligeramente. Rodeó con su brazo a su temblorosa hija, consolándola en voz baja. Está bien, Ginny, está bien y no tengas miedo. Y Ron y los gemelos se reunieron alrededor, sus rostros llenos de ira y preocupación. Harry también observó con preocupación. Hermione frunció el ceño profundamente y le susurró a Ron. Ese hombre, es horrible. ¿Cómo pudo ser así? Ron no dijo nada. Su mirada, sin embargo, siguió de cerca la dirección en la que Lucius Malfoy había desaparecido, con el ceño ligeramente fruncido. Ese cuaderno negro y la reacción de Lucius cuando lo vio fue demasiado inusual y no era solo un cuaderno viejo. Tenía el presentimiento de que aquel discreto libreto podía ser mucho más importante y mucho más peligroso que la brillante pila de obras de Lockhart que sostenían en sus brazos. El preludio del nuevo año escolar parecía estar velado por una sombra indescriptible desde el principio. 67 capítulo 67 Maldito Lockhart. De regreso a la casa de la familia Granger, la sala de estar se llenó rápidamente con el aroma de libros nuevos. Era el olor a pergamino fresco y tinta mágica, mezclado con una sutil fragancia de la tinta brillante de las tapas de Gilderoy Lockhart. Un aroma indescriptible, más como si los libros hubieran sido rociados directamente con perfume. Quizás era un anuncio de perfume. Hermione casi inmediatamente se enterró en la pila de libros pesados nuevos. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala de estar, con Crookshanks perezosamente tendido a sus pies. Cuando extendió la mano, Crookshanks saltó y se tumbó de cabeza. Extrañaba un poco a Pluma Nocturna. Al menos solo se metió con sus hombros. No los leyó en orden, sino que con un entusiasmo casi devoto, abrió primero un año con el Yeti tibetano. Oh, Ron, tienes que oír esto. Con los ojos brillantes, leyó en voz alta con entusiasmo. La situación era crítica. El enorme líder Yeti, con puños tan grandes como mi cabeza, cargó contra mí, trayendo consigo una ráfaga de viento frío y hielo. Pero no entré en pánico. Recordé el 12º principio que desarrolló en De vacaciones con brujas. Contra oponentes poderosos, la elegancia y la sabiduría son mucho más efectivas que la fuerza bruta. Simplemente sonreí levemente y usé un ingenioso encantamiento de congelación para congelar el hielo bajo sus pies. Estaba sentado en el sillón cercano, sujetando a Crookshanks por la nuca. Al oír a Hermione leer, apartó la mirada del esponjoso pelaje de Crookshanks y la miró. ¿Y luego? Preguntó con tono plano. ¿Y entonces? Entonces se resbaló, claro.
Continuó Hermione con entusiasmo, completamente ajena al subtexto de su tono monótono. El profesor Lockhart aprovechó la oportunidad para atarlo firmemente con un encantamiento de unión e incluso se tomó una foto con él. Miren esta foto. Levantó el libro, señalando la página. En la foto, Gilderoy Lockhart, impecable y con una sonrisa radiante, rodeaba con el brazo a un enorme yeti desconcertado, fuertemente atado con gruesas cuerdas, levantando el pulgar hacia la cámara. Miró la foto en silencio durante unos segundos. El yeti parecía, algo confundido, no especialmente agresivo. Y usar un encantamiento vinculante en un objetivo que se había resbalado con los pies congelados no parecía particularmente inteligente. Gruñó finalmente un sonido vago, bajando la cabeza para seguir mirando a Crookshanks, aunque acarició al gato con un poco más de fuerza. Hermione estaba completamente inmersa en su propio mundo, tomando otro libro, vagando con hombres lobo. Y aquí. El profesor Lockhart describe con detalle cómo, en una noche de luna llena, apaciguó a toda una aldea de hombres lobo con un complejo hechizo modificado, evitando una terrible tragedia. ¿Cuánta habilidad mágica y profundo conocimiento de la naturaleza humana debe requerir eso? A lo largo de la tarde, la sala de estar resonó con las lecturas de Hermione de las hazañas heroicas de Lockhart, intercaladas con sus ocasionales exclamaciones y comentarios. ¡Qué inteligente! Dios mío, qué peligroso. Verdaderamente digno del profesor Lockhart. Él permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, solo moviendo la cabeza o torciendo ligeramente la boca cuando ella leía pasajes particularmente exagerados. Observaba más a menudo a Hermione. Cuando hablaba de estas cosas, su rostro brillaba con un brillo único, sus grandes ojos marrones brillaban excepcionalmente de emoción, muy parecido a su expresión concentrada cuando resuelve un problema aritmético complejo o deduce un principio mágico, pero con una adoración casi ciega añadida. Maldita sea, ¿por qué estaba tan irritado? Este estado continuó hasta después de la cena. Hermione incluso llevó rompiendo con Bansees a la mesa, comiendo distraídamente el pastel de carne de la señora Granger mientras su dedo recorría un pasaje del libro. Hermione, querida, no leas en la mesa, le recordó suavemente la señora Granger. Oh, lo siento, mamá. Hermione se sonrojó y cerró el libro rápidamente, pero sus ojos seguían fijos en la cara sonriente de Lockhart en la portada. Es que las experiencias del profesor Lockhart son tan cautivadoras. Incluso puede comunicarse eficazmente con los vampiros, lo que requiere muchísima paciencia y empatía. Comió tranquilamente su comida, pensando que si todos los fantasmas de Hogwarts fueran lavados de cerebro con tal retórica, preferiría esconderse usando ilusiones. Unos días después, a primera hora de la mañana. Se despertó como de costumbre y vino al comedor después de lavarse. Hermione ya estaba allí, desperezándose junto a la ventana, bañada por la luz de la mañana. Cuando se giró, él notó de repente una diferencia. Parecía que había crecido más. No solo un poco, sino de forma muy notable. Originalmente, eran casi de la misma altura, e incluso él era ligeramente más alto que ella. Pero ahora, Hermione estaba allí, su mirada parecía pasar fácilmente por encima de su cabeza. Buenos días, Ron. Dijo Hermione alegremente, caminando hacia la mesa del comedor para servir la leche. La vio acercarse, y necesitó levantar ligeramente la cabeza por primera vez para encontrarse con su mirada. Este descubrimiento lo hizo detenerse. Hermione también pareció notar su mirada. Parpadeó y, de repente, esbozó una sonrisa ligeramente traviesa. Dejó la jarra de leche, caminó unos pasos delante de él y enderezó la espalda. Alargó el sonido deliberadamente, su mirada alternaba entre la coronilla de él y ella misma, mientras su sonrisa se ensanchaba. Señor Ron, ¿ha estado perezoso y sin beber leche últimamente? Él. La observar con una sonrisa triunfante, tan cerca de él, con los ojos brillantes de alegría por una broma exitosa. Incluso pudo ver con claridad las lindas y casi imperceptibles pecas de su nariz. ¿Se estaba burlando Hermione de él? Bueno, una Hermione traviesa era rara verla. Al ver su falta de reacción, Hermione sonó aún más triunfante, incluso poniéndose de puntillas a propósito, aunque ya no era necesario, e hizo un gesto con la mano entre sus cabezas. Mira. Ahora soy mucho más alto que tú. Su tono reflejaba la alegría de descubrir un nuevo continente. Observó en silencio el gesto de su mano, y luego volvió a fijar la mirada en ella. De repente, se inclinó ligeramente hacia adelante, medio paso. El movimiento fue leve, pero la sonrisa de Hermione se congeló al instante. La distancia entre ellos se volvió muy corta.
Incluso podía sentir la sutil corriente de aire de su aliento. Instintivamente, retrocedió levemente, poniendo las puntas de los pies en el suelo. Su pequeño triunfo fue rápidamente reemplazado por un rastro de rubor inesperado, y sus lóbulos se enrojecieron silenciosamente. «Ah, ¿sí?», habló finalmente, con un tono burlón en su voz. «Entonces, profesor, granjero». Él usó el título que ella había usado una vez para burlarse de él. La cara de Hermione se puso aún más roja. Abrió la boca, incapaz de encontrar palabras para replicar, y finalmente murmuró: «En fin, soy más alta que tú». Luego se giró rápidamente, terminando de tomar una rebanada de pan para disimular su nerviosismo. Él la observará mientras las comisuras de su boca se curvan unos pocos grados hacia arriba. Mi turno. Victoria. Este pequeño incidente pareció ser un cambio. En los días siguientes, se percató cada vez más de los cambios en Hermione. No solo de su estatura, sino también de su comportamiento. Sus contornos parecían un poco más suaves, su voz ocasionalmente adquiría un tono diferente, y cuando se concentraba en los libros de Lockhart o reflexionaba sobre un problema, su perfil revelaba un indicio de algo nuevo, una expresión virginal. Maldito Lockhart. Apretó los dientes. Y por supuesto, su adoración por Lockhart siguió siendo ardiente. Ella comenzó a probar algunos de los consejos prácticos mencionados en los libros, como intentar preparar una poción matutina para la piel que se dice que trae buena suerte basada en las descripciones de viajando con vampiros, casi tiñendo las toallas del baño de un extraño color púrpura. O imitar las poses de Trek y muy trolls para practicar pasos de evasión elegantes, dar vueltas por la sala de estar y casi tirar una lámpara de pie. Por lo general, él simplemente observaba en silencio desde un costado, moviendo sutilmente los objetos peligrosos cuando ella estaba a punto de causar problemas, o tirándola suavemente hacia atrás cuando estaba a punto de chocar con algo. El profesor Lockhart dice que mantener la calma es la clave para afrontar todos los peligros. Dijo Hermione, frotándose el brazo tras chocar contra la esquina de una mesa durante una fallida evasión elegante, aún con convicción. Le entregó un vaso de agua. Primero, bebe un poco de agua con calma. Hermione lo fulminó con la mirada, pero aún así tomó el vaso. A veces, las sesiones de estudio nocturnas también cambiaban un poco. Seguían leyendo sus respectivos libros bajo la lámpara del escritorio de su habitación. Pero Hermione ya no parloteaba constantemente sobre las historias de aventuras de Lockhart. A veces se quedó en silencio, simplemente mirando las páginas del libro aturdida. Ron alzó la vista de repente, con una extraña expresión de desconcierto en sus ojos, en lugar de su habitual seguridad. ¿Crees que, todo lo que el profesor Lockhart escribió en sus libros, es cierto? ¿Puede una persona experimentar tantas cosas increíbles y seguir siendo tan perfecto? Por primera vez, pareció tener una leve sospecha sobre el contenido del libro, aunque ella misma la disipó rápidamente. Oh, ¿en qué estoy pensando? Claro que es real, todos los periódicos lo información. Él levantó la vista de su profesor. La guía de Hermione. El halo de la lámpara del escritorio la envolvía suavemente, haciéndola parecer más suave que durante el día. Él no respondió directamente a su pregunta, simplemente preguntó: ¿Lo crees? Hermione hizo una pausa y asintió vigorosamente. Lo creo. Es solo que, creo que es demasiado asombroso, como un sueño. Su mirada se posó en la brillante portada de Lockhart y su tono se volvió firme. Lo sabremos cuando empiecen las clases. El profesor Lockhart sin duda nos enseñará muchas habilidades reales. No dijo nada más. La observarse sumergirse de nuevo en las páginas del libro, con las yemas de los dedos trazando las frases exageradas, con los ojos otra vez llenos de una luz ansiosa. Afuera de la ventana, el cielo nocturno de finales de verano estaba bajo y estrellado. Unas cuantas estrellas brillantes brillaban a través del cristal, esparciendo diminutas motas de luz sobre la alfombra abierta y las páginas del libro, y también sobre los suaves rizos castaños de Hermione. De repente sintió que las historias de aventuras excesivamente perfectas impresas en las páginas del libro parecían mucho menos reales que la luz de las estrellas se dispersa ante sus ojos. Maldito Lockhart. 68 Capítulo 68. ¿Habrá un nuevo bebé en la familia Granger? El 1 de septiembre, la estación de King's Cross estaba tan ruidosa y caótica como siempre, llena de vapor y una mezcla ilimitada de despedidas y emoción. El expreso de Hogwarts, después de un poco de magia, estaba echando humo blanco y espeso, esperando llevar a los estudiantes de regreso al castillo mágico.
El señor y la señora Granger estaban de pie frente al muro divisorio entre los andenes 9 y 10, con sonrisas orgullosas pero reticentes en sus rostros. Hermione ya se había puesto su túnica de Hogwarts. Su cabello parecía más esponjoso que antes de las vacaciones de verano. Abrazó a sus padres uno por uno. «Recuerda escribir cuando llegues a la escuela, querida», dijo la señora Granger dándole una suave palmadita en la espalda a su hija. «Cuídate mucho y cuida a Ron también», le guiñó un ojo el señor Granger, añadiendo con una mirada cómplice. El rostro de Hermione se sonrojó levemente y se mostró vigorosamente. «Lo haré. Adiós, mamá y papá». Respiró hondo, miró por última vez a sus padres, empujó su carrito de equipaje y corrió hacia la pared divisoria, aparentemente sólida, desapareciendo al instante. Ron, empujando su propia maleta, se quedó un poco atrás. Saludó levemente al señor y la señora Granger con la cabeza. «Gracias por su atención, tío y tía. Adiós». «Adiós, Ron. Les deseamos a ambos un buen comienzo de curso», dijo la señora Granger con dulzura. Ron no dijo nada más y empujó su carrito hacia adelante. Justo cuando sus ruedas estaban a punto de tocar la pared, instintivamente miró hacia atrás. Esa mirada hizo que su movimiento, que se estaba preparando para ejercer fuerza, se detuviera instantáneamente. El señor y la señora Granger, que acababan de despedirse con gran tristeza, se abrazaron fuertemente en el momento en que confirmaron que la figura de su hija había desaparecido. El señor Granger bajó la cabeza de repente y la señora Granger se puso de puntillas. Los dos, en aquella plataforma bulliciosa y llena de gente, comenzaron a besarse apasionadamente, con una postura tan ferviente como si hubieran rejuvenecido 20 años, ignorando por completo las pocas miradas curiosas que les lanzaban. Ron. Su expresión se congeló por un instante. En sus ojos negros, normalmente tranquilos e imperturbables, apareció una clara emoción llamada asombro, algo extremadamente raro. Esta escena fue más impactante que ver a un troll haciendo ballet. Parecía que no había necesidad de recordarle su afecto conyugal. La familia Granger pronto tendría otra incorporación. Este pensamiento apareció incontrolablemente en su mente. Apartó rápidamente la mirada, se giró sin expresión alguna, como si no hubiera visto nada, empujó su carrito, aceleró bruscamente y se estrelló contra la pared divisoria, como si 10 Quirrell lo persiguieran por detrás. Quirrell, reducido a cenizas. Por mi maní. X2. Al atravesar la pared, el clamor familiar del andén 9 y 3/4 lo invadió, lo que lo hizo sentir un poco más normal. Hermione lo esperaba no muy lejos, con los ojos aún un poco rojos, visiblemente emocionada por la despedida de sus padres. Deben ser muy reacciones y susurró frotándose los ojos. Ron miró sus ojos rojizos, luego pensó en la escena fervorosa que se desarrollaba en el andén, y su boca se torció ligeramente. Finalmente, solo murmuró un vago milímetros, decidiendo sellar esa imagen para siempre y no revelar ni una sola palabra. Los dos subieron al tren y buscaron un compartimento vacío por el pasillo. Pronto, los pasos de Ron se detuvieron en la puerta de un compartimento. La puerta estaba abierta y ya había 2 personas sentadas dentro. Eran Uchiha Qian y Lan. Qian todavía tenía una apariencia noble y meticulosa, vestía ropa casual bien ajustada y limpiaba meticulosamente el polvo inexistente del marco de la ventana con una bufanda de seda. Lan, por otro lado, estaba sentada junto a la ventana, sonriendo dulcemente mientras observaba a la bulliciosa multitud de simpatizantes afuera, jugando inconscientemente con un mechón de cabello entre sus dedos. Jefe. Lan fue el primero en ver a Ron y Hermione en la puerta, y de inmediato les dedicó una sonrisa aún más radiante. Hermione, ¿tuviste unas buenas vacaciones de verano? Qian también detuvo sus acciones, su mirada recorrió a Ron, asintiendo levemente a modo de saludo, luego sus ojos se posaron en la señorita Granger y sus cejas se arquearon. Señorita Granger, parece que ha crecido más alta. Su tono tenía su cadencia habitual, como si estuviera observando algún tema experimental interesante. La cara de Hermione se sonrojó de nuevo y, instintivamente, se enderezó la espalda. Buenos días, Qian, Lan. Las vacaciones de verano fueron muy buenas. Ron entró con naturalidad en el compartimento y colocó su maleta en el portaequipajes. Hermione lo siguió y se sentó junto a Lan. Una atmósfera de reencuentro llenó inmediatamente el compartimento. Es realmente desafortunado para Lin y Chen, quienes se quedaron en la escuela, bueno, excluyendo consideraciones emocionales, ¿cómo estuvo Nocturnal? Ron le preguntó a Qian directamente después de sentarse. Los labios de Qian se curvaron en un arco significativo. Bien informado, bienes, únicos.
Gané mucho. Vi muchas baratijas que no se ven a la luz del sol. Obviamente no tenía intención de dar más detalles, pero sus ojos indicaban que estaba bastante satisfecho con sus ganancias del verano. Lan se rió entre dientes e intervino. Sí, y casi lo echó el dueño de un puesto que vendía cabezas reducidas por ser disruptivo, porque Qian dijo que la técnica de conservación del dueño era espantosamente cruda. Qian resopló. ¿Verdad? Incluso se equivocó en los principios básicos de la herbología. Hermione escuchó, un poco confundida y curiosa. ¿Callejón nocturno? ¿Dónde está eso? Un lugar al que una buena chica nunca querría ir, señorita Granger, respondió Qian en su tono amistoso, casi idéntico al del viejo murciélago. Lan tocó el brazo izquierdo de Qian, y luego se quedó en silencio. Ron no hizo más preguntas y volvió su mirada hacia Lan. Luego, Lan comenzó a compartir algunas observaciones triviales con una sonrisa, como lo animada que estaba la nueva tienda de bromas en el callejón Diagon, y chismes como que escuchó que Peeves intentó encerrar al conserje Filch en una armadura durante las vacaciones de verano. Tras charlar un rato, Hermione pareció recordar algo de arrepentimiento y miró hacia el pasillo. Qué extraño, ¿por qué no he visto a Ron y a Harry? ¿No estaban contigo? ¿El chico Weasley pelirrojo y el chico Salvador? Qian se apoyó perezosamente en el respaldo de la silla. No los vi. Quizás finalmente se dio cuenta de su alboroto y decidió mantenerse alejados. Lan meneó la cabeza. Llegamos temprano y no nos dimos cuenta. Hermione frunció el ceño, con preocupación en el rostro. No ha pasado nada malo, ¿verdad? Nunca han llegado tarde, bueno, si han llegado tarde a clase. Ella no pudo evitar ponerse de pie. Iré a mirar en los otros vagones. En ese momento, el tren emitía un largo silbido, el vagón se balanceó suavemente y comenzó a alejarse lentamente del andén, partiendo. Es demasiado tarde, el tren ya se fue, dijo Ron. Hermione se recostó ansiosamente junto a la ventana, con su cara casi presionada contra el cristal, mirando hacia afuera, esperando ver esas dos figuras familiares apresurándose para alcanzarla. La plataforma aceleró gradualmente hacia atrás, y la multitud de simpatizantes se hizo cada vez más pequeña. El sol brillaba y la visibilidad era excelente. De repente, la mirada de Hermione se fijó en algo incongruente en el cielo. Entrecerró los ojos, observando con atención. ¿Qué es eso? Murmuró confundida, mientras su dedo señalaba inconscientemente un punto en el cielo fuera de la ventana. Los otros tres que estaban en el compartimento también miraron en la dirección que ella señaló. Con el cielo azul claro como telón de fondo, un coche Ford Anglia, claramente fabricado por muggles, se movía sinuosamente entre las nubes. Volaba de manera extremadamente inestable, a veces disparándose bruscamente hacia arriba, a veces cayendo peligrosamente, como si un dios borracho lo estuviera sacudiendo salvajemente para divertir a Jesús. La vieja carrocería no podía hacer frente a este comportamiento estimulante. Desde la distancia, no parecía diferente a estar cayéndose a pedazos. ¿Estoy viendo cosas? Hermione se frotó los ojos con incredulidad. ¿Es un coche? ¿Volando por el cielo? Lan también se tapó la boca sorprendida. Merlín. Parece que ese coche se va a caer. Qian, por otro lado, arqueó las cejas, con una expresión que mezclaba desdén y extrema curiosidad en su rostro. ¿Modificación ilegal? La estabilidad de un hechizo de vuelo no se usa así. Tanto la estética como la artesanía son pésimas. El Sharingan de Ron se activó silenciosamente en un instante, tomó y girando lentamente, capturando claramente los detalles de ese loco auto. El color, el modelo del coche y. Las dos figuras aterrorizadas, extremadamente familiares, en el asiento delantero. Su expresión se volvió muy extraña. No hace falta que los busques, retiró la mirada, como si hubiera visto algo extraño, incluso con un dejo de extrema mudez. De repente, Hermione giró la cabeza para mirarlo. ¿Qué? Ron levantó la mano y señaló el auto afuera de la ventana que estaba realizando acrobacias aéreas, versión fallida, diciendo en tono objetivo. Están allí. Los ojos de Hermione se abrieron instantáneamente y de repente giró la cabeza nuevamente para mirar por la ventana, ahuecando sus manos como binoculares. Unos segundos después, dejó escapar un breve jadeo, su voz llena de sorpresa e incomprensión. Harry. Ron. Los calcetines con encaje de Merlín. Conducen un coche volador. Están locos. Ella observó cómo el coche esquivaba por poco un pájaro que pasaba y luego casi choca contra un cable de alto voltaje, jadeando de miedo. Un breve silencio se apoderó del compartimento.
Solo se oía el débil rugido del motor del Ford, imaginario, por la ventana y la respiración agitada de Hermione. Lan parpadeó y miró a Qian. Recuerdo que hay una regla en el mundo mágico contra tales modificaciones funcionales llamativas en los objetos muggles, ¿no? El rostro de Qian finalmente mostró una sonrisa sarcástica casi de complacencia. El artículo 73 del Estatuto Internacional del Secreto lo establece explícitamente. Parece que el poco convencional Weasley y nuestro Salvador quieren aportar una enorme ventaja de puntos de casa a Slytherin desde el primer día de clases de este año. ¡Qué generoso! Hermione ya no tenía ánimos para escuchar la lengua afilada de Qian. Sus manos agarraban la ventana, con la mirada fija en el coche volador que se hacía cada vez más pequeño, y su rostro reflejaba una compleja expresión de preocupación, ira y un esto es demasiado indignante. Ron volvió a dirigir su mirada hacia la ventana, observando cómo el coche Ford luchaba entre las nubes y se convertía en una mota borrosa. Verdaderamente, en línea con el estilo de Gryffindor. Parecía que este semestre estaba destinado a no ser pacífico. Al menos, en términos de detenciones, Weasley y Potter ya estaban muy por delante. 69 Capítulo 69. Criaturas que solo se pueden ver después de la muerte. El expreso de Hogwarts finalmente se detuvo ruidosamente en la estación de Hogsmeade. Se acercaba el anochecer, un profundo crepúsculo violeta envolvía los contornos del lago negro y del castillo en la distancia, y el aire se volvía fresco y húmedo. Primeros años. Por aquí. La voz resonante de Hagrid los guió como un faro, y un grupo de estudiantes de primer año, ansiosos, como patitos asustados, siguieron su enorme figura hacia los botes junto al lago. Slytherin, de segundo año en adelante, por aquí. Los carruajes esperan. Gritó una voz familiar. La prefecta Gemma Farley se encontraba frente a una fila de vagones vacíos, indicando con calma a los estudiantes que subían a bordo. Ron, Hermione, Chan y Lan avanzaron con la multitud. Al acercarse a los carruajes, Hermione y Lan quedaron boquiabiertos casi al mismo tiempo. Estos carruajes. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, confundida, al mirar los arneses delante de los carruajes, pero no había nada. Lo sé. Deben ser Thestrals. Lan también frunció levemente el ceño. Se ven diferentes. Parecías verlos con mucha claridad. La mirada de Ron recorrió tranquilamente a las criaturas llamadas Thestrals. En su visión, eran increíblemente nítidos, incluso los sutiles patrones óseos en sus alas. Podía sentir el aura de muerte que emanaba de ellos. Chan, por su parte, miró inexpresivamente los carruajes, luego a Ron y Lan, quienes parecían poder ver algo a su lado, y finalmente su mirada cayó sobre Ron, frunciendo el ceño. ¿Testrales? ¿Qué son esos? ¿Acaso los carruajes no se mueven solos? Su tono denotaba una leve confusión y griega. Un ligero disgusto por ser excluido. En ese momento, otra voz fuerte y entusiasta interrumpió. Ron. Hermione. Chan. Lan. Por aquí. Uchiasei estaba de pie junto a un carruaje no muy lejos, agitando los brazos vigorosamente, con una radiante sonrisa en el rostro. Parecía un poco más moreno y robusto que antes de las vacaciones de verano. Era evidente que el entrenamiento especial del bosque prohibido con Hagrid había sido efectivo. A su lado estaba Uchiha Rin. Rin seguía siendo la misma, tranquila y serena, vestida con una elegante túnica escolar, meticulosamente ordenada. Pero al observarla más de cerca, se notaba que su mirada se posaba ocasionalmente en Chen, quien gesticulaba frenéticamente a su lado. Aunque su rostro no mostraba ninguna expresión, su mirada era un poco más suave de lo habitual. Cuando los grandes gestos de Chen casi alcanzaban a un niño de primer año que pasaba, ella naturalmente extendía la mano y agarraba con precisión su muñeca para tirarla hacia abajo, sus movimientos tan practicados como si lo hubiera hecho innumerables veces. Chen, cuya muñeca estaba atrapada, no se resistió. En cambio, le escuchó y se tranquilizó. Ron asimiló todo esto y un nivel de comprensión brilló en sus ojos oscuros. El grupo se reunió e intercambió breves saludos. Esos son testrales, explicó Chen con naturalidad, siguiendo la mirada de Hermione y Lan de antes, su tono transmitía un poco de la sabiduría mundana obtenida al pasar un verano en el bosque prohibido. Solo quienes han presenciado la muerte y comprenden su significado pueden verlos. Llevan muchos años tirando de carruajes, son bastante dóciles, aunque su aspecto es un poco intimidante. Ante esto, la atmósfera se calmó sutilmente por un momento. Chen parecía ajeno a las implicaciones de sus palabras, aún sonriendo. La mirada de Rin parpadeó levemente, desviándose hacia Chan.
Parecía un poco impaciente porque no podía ver a Testral. Entonces ella miró rápidamente a Ron y Hermione. El rostro de Hermione mostraba una mirada de realización y una pizca de asombro, mientras murmuraba. Así que así es, Lan, por otro lado, acercándose pensativamente. Solo aquellos que han presenciado la muerte y pueden comprender su significado pueden verlos. Ron no dijo nada. Miró a los tranquilos testrales, luego a Chen y Lan a su lado que podían verlos, ya Chan y Rin que no podían. Parecía que esa noche, Chan y Rin habían muerto solos. Él rompió el silencio primero, caminando hacia un carruaje. Vamos, es hora de regresar al castillo. Hermione se despidió de Ron a regañadientes y luego corrió hacia la vender. Esta chica es realmente un miembro de la familia Granger. Los carruajes se pusieron en marcha solos, siguiendo el camino habitual hacia el castillo de Hogwarts. Dentro, todos intercambiaron historias de sus aventuras de verano. Chen describió con entusiasmo lo geniales que eran los tipos grandes del bosque prohibido, y cómo ayudó a Hagrid a calmar a un inquieto ternero Erumpent. En realidad, me persiguió por medio bosque y terminé arruinando 3 pares de mis pantalones. Rin, por otro lado, habló brevemente sobre su trabajo de archivo en la biblioteca, su tono plano, pero sus ojos claramente se iluminaron cuando mencionó el descubrimiento de algunas notas raras sobre la magia defensiva de las runas antiguas. De vez en cuando, Chan hacía comentarios venenosos sobre las aventuras de Chen. ¿Entonces tu logro de verano demuestra que tus piernas son más ágiles que las de un Erumpent? O planteaba una o dos preguntas agudas pero pertinentes sobre el contenido de las notas descubiertas de Rin. Ron escuchó la mayor parte del tiempo y ocasionalmente agregó. La próxima vez puedes intentar usar chakra en tus pies para aumentar la velocidad cuando Chen describió haber sido perseguido por criaturas. Sin embargo, su mirada con frecuencia se posaba en Rin y Chen, que estaban frente a él. Cuando Chen hablaba, inconscientemente inclinaba su cuerpo hacia Rin. Y Rin, aunque estaba sentada perfectamente derecha y miraba hacia adelante, cuando el carruaje se sacudía, su mano sujetaba con mucha naturalidad el brazo de Chen para ayudar a mantener el equilibrio. Sus movimientos eran tan fluidos como si los hubieran ensayado innumerables veces. Chen entonces aprovechó la oportunidad para darle una sonrisa tonta, y Rin inmediatamente soltaba su mano, enderezaba su rostro, pero un leve rubor aparecía en las puntas de sus orejas. Después de una sacudida particularmente violenta, la mano de Chen accidentalmente cubrió la mano de Rin, que descansaba sobre el asiento. El cuerpo de Rin se tensó imperceptiblemente, pero no se apartó de inmediato, simplemente fulminó con la mirada a Chen. Chen fingió contemplar el paisaje por la ventana, pero sus dedos se curvaron ligeramente en silencio. Ron asimiló todo esto, su rostro aún inexpresivo, pero en las profundidades de sus ojos oscuros, una leve y traviesa sonrisa emergió gradualmente. ¡Oh Dios mío! Parecía que el bosque prohibido y la biblioteca contenían más que solo criaturas mágicas y notas antiguas. Los carruajes finalmente se detuvieron frente a las imponentes puertas de Hogwarts. Los estudiantes desfilaron y entraron en el conocido salón. El aire se llenó del aroma a comida y del característico bullicio del comienzo del trimestre. Siguieron a la multitud hasta el magnífico gran comedor. Las 4 largas mesas ya estaban llenas de estudiantes. Las velas flotaban en el aire, iluminando los platos y copas doradas. El techo era el cielo oscuro de esta noche, con estrellas centelleando. Ron y los demás caminaron hacia la larga mesa de Slytherin. Encontraron asientos en el centro de la larga mesa. La mayoría de los profesores ya habían ocupado sus lugares en la mesa principal. El profesor Flitwick le dijo algo a la profesora Sprout. El asiento de Quirrell no estaba vacío. En su lugar había un hombre con una sonrisa excepcionalmente brillante, que vestía una túnica azul no me olvides. Gilderoy Lockhart. Saludaba constantemente al público que estaba abajo, mostrando sus dientes blancos como perlas, como si estuviera realizando un espectáculo en solitario. El profesor Snape estaba sentado al final, con el rostro aún más hosco de lo habitual, mirando a Lockhart como si fuera una babosa cubierta de melaza, llena de asco no disimulado. Bueno, parece que un saludo posterior inevitablemente implicará escuchar las quejas del viejo murciélago. Los de primer año aún no habían entrado en el salón, que estaba lleno de un murmullo de conversaciones. Ron se sentó frente a Rin y Chen. Chen seguía contándole con entusiasmo a un compañero de Slytherin, que también había estado en Hogwarts, lo fuerte que era el Erumpent. Rin se sentó en silencio, con la mirada fija al frente, pero su mano izquierda estaba debajo de la mesa. La mirada de Ron rápidamente bajó. Bajo la mesa, la mano inquieta de Chen enganchaba sutilmente el dedo de Rin.
El cuerpo de Rin estaba rígido y erguido, con la mejilla vuelta hacia Chen, aparentemente enojada, pero la mano enganchada no mostraba señales de querer apartarse. Los labios de Ron finalmente se curvaron hacia arriba en un arco distintivo y provocativo, que ya no podía controlar. Chang, sentado a su lado, captó su sonrisa. Chang siguió la mirada de Ron, sus astutos ojos recorriendo a Chen y Rin, comprendiendo algo al instante. Con elegancia, tomó un vaso de agua, bebió un sorbo y le susurró a Ron con una voz que solo ellos dos pudieron oír. Parece que las aventuras de ciertas personas en el bosque prohibido han dado como resultado algo más que pantalones rotos. Ron retiró la mirada, la sonrisa en su rostro intacta, y también respondió en voz baja. Tal vez el trabajo de restauración de textos antiguos de la biblioteca también requiere una operación más manual de lo imaginado. Los dos intercambiaron una mirada cómplice. Los labios de Chang también se curvaron en un arco extremadamente sutil, casi chismoso. En ese momento, la voz de la profesora McGonagall, dando instrucciones, llegó desde afuera de la puerta. Le parecía tan familiar, como si la última vez que lo había escuchado fuera, la última vez. La mirada de todos se volvió hacia la puerta, esperando el inicio oficial del nuevo año escolar. Sin embargo, nadie sabía que en ese mismo momento, al otro lado del castillo de Hogwarts, al borde del bosque prohibido y un Ford Anglia destartalado y humeante, completamente fuera de control, se estrelló de lleno contra el notoriamente malhumorado sauce boxeador. La salsa, como un gigante enfurecido, estaba completamente provocada. Todas sus ramas se agitaban violentamente, emitiendo aterradores silbidos, como incontables látigos, azotando al monstruo metálico que se atrevió a atacarlo. El coche emitía un chirrido metálico, sus faros se hicieron añicos, sus guardabarros se arrancaron y sus ventanas se hicieron añicos. Se sacudió y cayó violentamente bajo el furioso ataque, como un juguete siendo salvajemente atormentado en la mano de un gigante. Las dos figuras dentro del auto, Harry y Ron, lanzaron gritos de terror. Tal vez grabarlo haría feliz a Snape por unos minutos. Su primera noche de regreso en Hogwarts había comenzado de una manera 1000 veces más emocionante y peligrosa que viajar en un carruaje testral. Y todo este caos quedó, por ahora, aislado de las brillantes luces y las alegres risas de los estudiantes de Hogwarts. Gran Salón. 70 Capítulo 70. La apertura del segundo grado. Los estudiantes susurraban entre ellos en las 4 largas mesas de la casa, con la mirada constantemente dirigida hacia el sombrero seleccionador colocado en el taburete de 3 patas. Estaba tan sucio como siempre. Ron apartó la mirada de la entrada del gran comedor y volvió a centrarse en la mesa de Slytherin. El breve silencio sobre los Thestrals se había diluido con el bullicio del nuevo trimestre, pero una tensión más sutil se gestaba a su alrededor. La boca de Chen todavía parloteaba sobre sus aventuras en el bosque prohibido, pero la mano escondida debajo de la mesa enganchó obstinadamente los dedos de Rin. La postura de Rin era rígida como la de una estatua, pero un rubor muy antinatural se extendía por sus mejillas, sus ojos estaban fijos intensamente en el plato dorado vacío que tenía frente a ella, como si pudiera discernir patrones en él. Xian bebió su agua con elegancia, su mirada pasó sutilmente entre Chen y Rin una vez más, luego giró la cabeza y le susurró a Ron en su tono burlón habitual. Parece que los rituales de cortejo de algunas criaturas son de hecho más inclinados hacia enredos físicos y contaminación acústica. Los labios de Ron se curvaron ligeramente y bajó la voz cooperativamente. Al menos demuestra que están llenos de vitalidad. Es más directo que algunas personas que solo critican cabezas reducidas en Nocturnal. Xian, superado en maniobras, levantó una ceja, a punto de replicar, cuando Lan, sonriendo, intervino. Había notado claramente los sutiles movimientos bajo la mesa, con una voz suave pero traviesa. ¡Ay, Dios mío! Parece que este verano alguien no solo domó a un Erumpent, sino que también superó otros desafíos. Su mirada se dirigió directamente a Rin. El cuerpo de Rin se tensó aún más. Sus lóbulos estaban tan rojos que casi sangraban. De repente, intentó apartar la mano, pero Chen, inconscientemente, la presionó con más fuerza. Chen se dio cuenta, aunque tardíamente, de que se había convertido en el centro de atención. Hizo una pausa y esbozó una amplia y tonta sonrisa. Lejos de soltarla, simplemente tomó la mano de Rin y anunció en voz alta. Por supuesto. Rin aceptó ir a Oxmeade conmigo. Su tono era tan orgulloso como si acabaría de luchar él solo contra un dragón. Todo el gran comedor quedó en silencio por unos segundos. Varios compañeros de Slytherin los miraron sorprendidos.
Rin jadeó bruscamente y, con la otra mano, pellizcó con fuerza el muslo de Chen por debajo de la mesa. Chen hizo una mueca de dolor, pero la sonrisa tonta de su rostro permaneció intacta, y solo agregó. Para comprarme pantalones nuevos. Mis pantalones estaban todos mórdidos. Una declaración verdaderamente autoincriminatoria, reflexionó Ron en silencio. El rostro de Rin estaba más que rojo. Finalmente encontró la oportunidad de contraatacar, levantando la vista de repente, su mirada como una cuchilla helada barrió a los tres espectadores de enfrente, finalmente se fijó en Ron, con una voz gélida. En lugar de preocuparte por los aviones de los demás en Oxmeade, Dean, ¿por qué no explicas por qué pasaste todo el verano en casa de la señorita Granger? Sus asuntos familiares parecen manejarse de una manera muy accesible. Lan se interesó de inmediato, con los ojos brillantes al mirar a Ron. Xian también mostró una expresión de complicidad, lo que liberó temporalmente a Chen y Rin. Ron. La guerra lo había alcanzado. Tomó su vaso de agua y, tácticamente, bebió un trago, intentando salir adelante. Ah, ¿sí? La sonrisa de Lan se volvió más dulce. Con razón Hermione se resistía tanto a irse antes. Y dijo hablamos luego. Xian intervino lentamente, golpeando suavemente la mesa con las yemas de los dedos. El entorno sí puede influir en las personas. Observar de cerca la vida académica de la señorita Sabelotodo, supongo, ha elevado la comprensión del decano sobre el libro estándar de hechizos a un nuevo nivel, ¿no es así? Su énfasis recayó sutilmente en de cerca. Ron sintió un extraño momento de incomodidad. Esta experiencia de ser observado fue más inquietante que enfrentar la cara en la parte posterior de la cabeza de Kirrell. Dejó su taza, intentando cambiar de tema con cara de póker. Sus notas están realmente muy bien organizadas. Oh, notas, Xian y Lan pronunciaron la palabra al unísono, con los ojos llenos de burla. Incluso Rin, que había estado completamente avergonzado hace unos momentos, aprovechó la oportunidad para agregar fríamente. Parece que la atmósfera académica de la familia Granger es de hecho lo suficientemente fuerte como para hacer que el decano ame estudiar. Ron decidió guardar silencio. Cuanto más decía, más errores cometía. Afortunadamente, justo en ese momento, las puertas del gran comedor se abrieron nuevamente y llegó la salvación. La profesora McGonagall encabezó la procesión de estudiantes de primer año y la ceremonia de selección comenzó oficialmente. Toda la atención de los estudiantes se centró de inmediato en ellos. Ron suspira aliviado, pues por primera vez la ronca letra del sombrero seleccionador le parezca tan melodiosa. Uno a uno, los de primer año avanzaron nerviosos, se pusieron el sombrero y fueron asignados a diferentes casas. De vez en cuando, se oían aplausos corteses desde la mesa de Slytherin. Cuando se seleccionaba a otro descendiente de una familia de sangre pura, los aplausos eran un poco más entusiastas. La mirada de Ron recorrió la fila con indiferencia hasta que una chica de cabello rojo intenso, tez pálida y estatura excepcionalmente pequeña avanzó. Ginny Weasley. Ron la reconoció. La chica de Flourish y Blots que se aferraba a los libros de Lockhart y estaba aterrorizada por Lucius Malfoy. Estaba tan nervioso que casi caminaban moviendo brazos y piernas al unísono. Cuando se sentó en el taburete, el sombrero le cubrió casi por completa la cara. Sin apenas pausa, el sombrero seleccionador apenas tocó su cabello antes de gritar. Gryffindor. La mesa de Gryffindor estalló en vítores y aplausos entusiastas, especialmente de los gemelos Weasley, que saltaron silbando y gritando. Esa es nuestra hermanita. Otro león Weasley. Ginny corrió rápidamente hacia la mesa de Gryffindor, su mirada ansiosamente buscando entre la multitud, pero al final, no pareció encontrar a la persona que quería ver. Al darse cuenta de que se había quedado demasiado tiempo en el pasillo, su rostro se puso más rojo que su cabello. Casi tropezó al sentarse junto a Perky Weasley, hundiendo la cabeza profundamente. Parece que ha desarrollado sentimientos lindos por Harry, después de todo, Ron no sería capaz de provocar una expresión tan tímida en su hermana. Pubertad. Ron hizo una nota mental en silencio, luego desvió la mirada. La ceremonia de selección finalmente concluyó. El profesor Dumbledore se puso de pie, su larga cabellera y barba plateadas brillaban a la luz de las velas, con una alegre sonrisa en el rostro. Bienvenidos. Dijo, y su voz resonó por todo el gran comedor. Bienvenidos a Hogwarts para un nuevo año. Tengo unas palabras que decirles a todos. Hijo. Imbécil. Gruñón. Raro. Pellizco. Gracias. Volví a sentarme. Todos aplaudieron y vitorearon. Ron estaba acostumbrado a esto.
El sentido del humor del director siempre fue único. Entonces, Dumbledore señaló la figura destacada brillante en la mesa de los profesores. Además, estoy encantado de dar la bienvenida a una nueva incorporación a nuestro personal docente este año. El señor Gilderoy Lockhart. Lockhart se puso de pie inmediatamente, como un juguete de cuerda, mostrando su característica sonrisa cegadora y haciendo reverencias a todos los lados. La luz de las velas parecía favorecerlo especialmente, iluminando sus dientes y los hilos dorados de su túnica, haciendo reflejar la luz. Dumbledore continuó. Me complace anunciar que el profesor Lockhart ha aceptado gentilmente asumir el cargo de profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿Aceptas amablemente? Ron sintió que la presión atmosférica alrededor del profesor Snape bajaba un poco más. Lockhart parecía haber estado esperando este momento. Dio un paso al frente, como si estuviera en un escenario, con una voz potente y dramática. Gracias, gracias a todos. ¡Qué emocionante! Estar aquí en Hogwarts, una antigua institución que ha formado a tantos magos excepcionales, estar entre mis queridos estudiantes y enseñar junto a mis estimados colegas. Su mirada recorrió la mesa de los profesores, y su sonrisa pareció congelarse por una décima de segundo mientras se detenía brevemente en el rostro de Snape, que estaba tan oscuro que parecía que estaba a punto de gotear agua, pero se recuperó rápidamente. Es mi mayor honor. Y, por supuesto, lo más importante. Compartir las pequeñas experiencias y la sabiduría acumulada durante toda mi vida luchando contra criaturas oscuras con todos ustedes, tan jóvenes y llenos de potencial. Creo que este será un año lleno de práctica, aventuras y gloriosos logros. Agitó los brazos y volvió a hacer una reverencia. Una ronda de aplausos llenó el gran comedor, principalmente de las mesas de Gryffindor y Hufflepuff, con muchas brujas jóvenes, incluidas las recién seleccionadas, con estrellas de admiración en sus ojos. Los aplausos de la mesa de Slytherin fueron escasos y superficiales. Después de haber sido completamente atormentados por Ron durante un año, no creyeron ninguna de esas tonterías jactanciosas. La mirada de Ron pasó por encima de la multitud que vitoreaba y aterrizó en el extremo más alejado de la mesa de los profesores. Un filete lleno de cicatrices yacía ante el profesor. Severus Snape. No estaba mirando a Lockhart, sino que tenía la cabeza gacha, mientras su cuchillo y tenedor cortaban salvajemente el pobre trozo de carne con la fuerza y la velocidad de desmembrar un cadáver. La hoja rozó la placa, emitiendo un chirrido áspero. Tenía los nudillos blancos por el esfuerzo, y todo su rostro estaba envuelto en una sombra tan densa que casi se hacía tangible. ¡Cielos! La cara de Snape estaba tan oscura que podía fregar el suelo. Ron no tenía ninguna duda de que si las miradas podían matar, la túnica azul no me olvides de Lockhart ahora estaría llena de agujeros, y él, junto con la persona que estaba dentro, estaría clavado en la pared del gran comedor. Quizás deberías hacer equipo con el profesor Snape para deshacerse de él. Al observar el entusiasmo de Hermione, esta idea le vino a la cabeza sin querer. Ron sintió que, al menos en su mutua antipatía por Lockhart, él y la poción, el profesor había llegado a un consenso sin precedentes. Lockhart todavía estaba en el escenario disfrutando de la atención de todos, quizás ignorando automáticamente las miradas asesinas de Slytherin y cierta colega en la mesa de profesores, mientras que los elfos domésticos finalmente conjuraron la lujosa cena, llenando los platos de todos. La fiesta de inicio de curso comenzó oficialmente. Pero Ron sabía que esta noche estaba destinada a tener otras sorpresas preparándose. Por ejemplo, el coche volador que se estrelló contra el sauce boxeador y sus dos conductores, que aún no habían aparecido. 71 Capítulo 71 Viv de la Alamérica. El ambiente de la fiesta se fue calentando poco a poco, con las largas mesas repletas de carne asada, budines de crema, patatas con mantequilla, el aroma de la comida, mezclado con la dulzura del jugo de calabaza, impregnaba todo el gran salón. Chen finalmente soltó la mano de Lin, principalmente porque necesitaba ambas manos para desgarrar una pierna de pollo asado, pero su rodilla todavía presionaba contra la de Lin. El rubor en el rostro de Lin se había desvanecido levemente, pero ella todavía permanecía sentada derecha, comiendo su ensalada de verduras en pequeños bocados, como si la conmoción debajo de la mesa nunca hubiera sucedido. Xian cortó su filete lentamente, con movimientos tan elegantes como si estuviera completando una obra de arte. Miró a Chen, que estaba devorando, y dijo con tono ligero. Parece que la comida en el bosque prohibido no está a la altura. Los modales de algunas personas en la mesa me hacen preguntarme si cenó con un troll durante el verano. Chen infló las mejillas y murmuró en respuesta. ¿Qué sabes tú? Esto es, vitalidad.
Hagrid dijo que necesito comer más mientras crezco. ¿Creciendo? Xian arqueó una ceja. Creía que solo estabas expandiendo la capacidad de tu estómago horizontalmente. Lan rió entre dientes, pellizcando un ramillete de brócoli con el tenedor y volvió la mirada hacia Kaito. Hablando de verano, jefe, aún no ha detallado su investigación académica Muggle, ¿verdad? La biblioteca de la familia Granger, ¿es extensa? Su voz se apagó ligeramente, con un claro toque de broma. Kaito tragó un bocado de patatas con salsa sin cambiar de expresión. Abarca múltiples campos. Especialmente, la odontología. Hábilmente, dirigió el tema hacia la profesión de los padres de Hermione. ¿Odontología? Xian mostró interés. Suena como una nueva rama de mi afición. ¿Centrada en el fortalecimiento emocional? Más cerca de, una ingeniería precisa de reparación y voladuras en miniatura, dijo Kaito con seriedad, diciendo tonterías, tratando de desviar la conversación. En ese momento, una voz familiar se unió a ellos. ¿Qué ingeniería de explosiones? ¿Están hablando de nuevo contenido para la clase de encantamientos? Hermione Granger había llegado a la mesa larga de Slytherin en algún momento. Aún sostenía su ejemplar de Viajando con Trolls, evidentemente reanudando sus estudios en cuanto tenía un momento. Hubo un momento de silencio en la larga mesa de Slytherin. Las interacciones entre casas no eran raras, pero una Gryffindor, especialmente una celebridad como Hermione, que pasaba activamente al bando de Slytherin, seguía llamando la atención. Olvídalo, ¿a quién le importaría? Nadie excepto Dean. Snape quería provocar a 5 lunáticos de ojos rojos, 4, después de todo, Kaito había ayudado a Slytherin a recuperar la copa de las casas la última vez. Lan inmediatamente mostró una sonrisa de bienvenida y palmeó el asiento vacío a su lado. Hermione. Ven a sentarte. Estamos escuchando al jefe compartir sus investigaciones del verano. Hermione se sentó felizmente, sin notar la expresión sutil de Kaito. ¿En serio? Kaito, nunca me lo contaste en detalle. ¿Se trata de la aplicación de la teoría mágica? ¿O de tu sistema de energía especial? Sus grandes ojos marrones miraron a Kaito con ansias de conocimiento. Los labios de Xian se curvaron, disfrutando del espectáculo. Lin también apartó la vista de la vitalidad de Chen, con un atisbo de interés en la mirada. Chen, mientras tanto, estaba ocupado con una pata de pollo y no tuvo tiempo de intervenir. Kaito sintió una pizca de presión. No podía decir exactamente que su verano se había pasado principalmente investigando cómo controlar la gran bola de fuego para que no quemara el césped de la familia Granger, y cómo evitar el club de lectura local de Hermione, ¿verdad? Implica una validación cruzada del control de la energía y los principios mecánicos muggles, eligió una frase altisonante. ¿Mecánica muggle? Preguntó Hermione, aún más interesada. ¿Te refieres a los motores de coche? Mi padre dice que son muy complejos, que implican combustión interna y griega. Similar, la interrumpió Kaito rápidamente, temeroso de que empezara a explicar el movimiento del pistón con detalle. Más centrado en, el control de estabilidad. Pensó en el Ford Anglia volador. Hermione reflexionó. Esa sí que es una dirección interesante. Quizás podríamos,